Capítulo 22. En cuanto Sirius abrió la puerta principal, Harry supo que la casa no le gustaba mucho. Era oscura, estrecha, olía a humedad. No era un nuevo comienzo. Estaba volviendo a algo tan oscuro y definido como la casa, y cuando Sirius cerró la puerta y se giró para mirarlo con una sonrisa torcida, Harry sintió un instante de pánico. Casi le rogó a Sirius que dejara la puerta abierta, pero era una tontería, y Harry rara vez era tonto, o al menos eso esperaba. Sirius los guió por el pasillo, pero no muy lejos. Se detuvo y entrecerró los ojos al observar el interior oscuro. Lumos, murmuró, y a la luz de su varita, le indicó a Harry que encendiera las velas de las paredes. Estaban cubiertas de polvo, y se percibía un breve y repugnante olor a quemado. Harry observó las cabezas reducidas colgadas en las paredes. La luz parpadeante jugaba una mala pasada, alargando sus narices y luego haciéndolas casi desaparecer, o dejando que los ojos vacíos miraran a su alrededor. Harry se estremeció. Supongo que son los elfos domésticos de los que me hablaste. Había algo en este lugar que invitaba a voces bajas y pasos silenciosos. No había fantasmas que Harry pudiera ver, pero aún así parecía un poco embrujado. Sirius hizo una mueca. Hogar, dulce hogar. Sí. Dulce. Te dije que odiaba este lugar. Podemos hacer algunas mejoras, dijo Harry sin sarcasmo, algo raro, pero intentaba ser optimista por el bien de Sirius, mirando los rincones y descubriendo telarañas. Obviamente, estará mucho mejor con más luz y menos polvo, pero una redecoración, dijo, dándole un codazo a un paragüero hecho con la pata de un troll, probablemente también sea necesaria. Miró a Sirius con auténtica emoción. Tus padres seguramente guardaban un montón de artefactos oscuros por aquí que yo podría estudiar y destruir para practicar. ¿Crees? Oh, seguro que sí, dijo Sirius con voz distraída. Estaba ocupado mirando unas cortinas que colgaban cerradas ¿qué cubrían? ¿Qué es esto? No lo recuerdo, se dijo, y extendió las manos para descorrerlas. Entonces se abrieron solas, y una mujer de aspecto extraño, con la piel amarilla y los ojos saltones, empezó a gritar. Ambos saltaron hacia atrás y lanzaron encantamientos escudo antes de que la mujer abriera la boca del todo. Traidor. Gritaba. Inmundo traidor a la noble casa de los negros. ¿Cómo te atreves a volver aquí con tu bastardo vástago? Mamá. Preguntó Sirius con voz ahogada. ¿Qué? Es solo un retrato, dijo Harry, extendiendo la mano e intentando tirar de la cortina. Sirius se apresuró a ayudar, y cada uno tirando de un lado de los jirones de tela apolillada, lograron cerrarlo y callarla. Bueno, dijo Sirius, suspirando. Madre, te presento a Harry Potter. Harry, esa sería mi madre. Ella es, encantadora. Será la primera en irse, dijo Sirius con gravedad. Merlin, qué alboroto. ¿Qué has hecho para ofender a mi pobre señora? Se oyó una voz grave y ronca desde lo alto de la escalera. Ambos se giraron, con las varitas preparadas, una vez más. Pero solo era un elfo doméstico viejo y desgarbado. Harry nunca había visto uno, a pesar de estar familiarizado con el concepto, y miró con fascinación y asco el saco de tela que apenas cubría sus nudosas extremidades retorcidas por años de trabajo. Creature, no tenía ni idea de que seguías vivo, dijo Sirius, casi con un tono alegre. ¿Has estado aquí solo todo este tiempo? He estado con mi señora, cuidando la casa, sin nadie que ayude al pobre Creature. Sí, tan inútil como lo recuerdo, lo interrumpió Sirius. Mira cómo está este lugar. Bueno, lárgate por ahora, nos estamos instalando. Anda, esfuérzate. Creature pareció ofendido, pero se dio la vuelta y se retiró con las piernas rígidas al interior del piso de arriba. Harry nunca había oído a Sirius hablarle así a nadie, y se preguntaba qué habría pasado entre ellos. Era obvio que los elfos domésticos poseían algún tipo de inteligencia, así que Harry estaba seguro de que Creature merecía respeto, pero quizá había mala sangre entre ellos. Digo que no nos molestemos en desempacar hasta que lo limpiemos un poco, dijo Harry, mirando las escaleras y preguntándose qué tan seguras serían. Vamos a limpiar la cama para pasar la noche y empezaremos mañana, dijo Sirius, estando de acuerdo con él. Oh, podría hechizar un espacio limpio y ordenado en la cocina esta noche para preparar la cena, dijo Harry, mirando a través de la puerta de la habitación y haciendo una mueca. Requeriría tanto varita como esfuerzo, a menos que estuviera muy equivocado. Los encantamientos de limpieza no eran realmente su especialidad, aunque él y Sirius habían mejorado en ellos después de la tacañería que Catalina había llevado y su ocasional reticencia a levantarse y trabajar o decepcionarla por completo. Te dejo con eso, dijo Sirius, sonando muy sobrio. ¿Por qué? ¿A dónde vas?
Harry frunció el ceño. Lo primero es lo primero. Voy a ver a Dumbledore. ¿Qué quieres decir ahora? Sí. De todas formas, no estoy seguro de que podamos mantener nuestra presencia en secreto por mucho tiempo, y quiero hablar con Dumbledore a solas antes de que empiece a oír rumores. Tengo algunas cosas que decirle, murmuró Sirius al final, sin mirar a Harry. Este fue un anuncio descarado de que hablarían de los sueños de Harry, pero Harry no discutió. Se quedó mirando la cocina sucia y se mordió el labio, un hábito que de alguna manera había adquirido al ver a Mona hacerlo cuando tenía 9 años y que nunca había abandonado. Ana había pensado que era lindo. Estaba ocupado tratando de no arrepentirse de Ana. No debería haberse involucrado con ella, no podía evitar pensar. Ahora que estaba un poco alejado de la situación, estaba descubriendo que Sirius tenía razón en gran parte. Era más joven de lo que jamás había imaginado y se había distanciado demasiado del mundo mágico. Ahora estaba en él de nuevo, y se sentía muy perdido y mucho más como un niño de lo que había sido. Se dio cuenta de que arreglar la cocina era probablemente lo mejor que podía hacer. Podría hacer que este lugar se sintiera un poco como un hogar, como su hogar, y tal vez así no se sentiría tan abocado a la fatalidad y al destino. En definitiva, seguía siendo su decisión. Había elegido venir aquí antes de que Voldemort lo obligara, y se estaba anticipando descubriendo el significado de los sueños y cómo eran posibles. Era todo lo que podía hacer. Tenía que ser suficiente. Se negaba a permitirse sentir que su vida estaba fuera de control ahora, solo porque habían venido aquí. No era cierto, y de todos modos no estaba teniendo mucha suerte con las emociones. Lo habían obligado a pelear con Sirius y a empezar una relación que podría o no haber roto el corazón de una chica, y estaban intentando que sintiera miedo y soledad. Bueno, no tenía por qué permitirlo. Era una persona lógica y afrontaría esta situación con lógica. Limpiaría la cocina y cocinaría algo para que pudieran comer cuando Sirius regresara sin preocuparse inútilmente por cosas que no podía cambiar. La mano de Sirius cayó sobre su hombro. Harry no estaba seguro de cuánto tiempo llevaba parado en la puerta de la cocina, pero sabía, como siempre parecía saberlo, que Sirius se acercaba por detrás, así que no se sobresaltó. Intentaré no ausentarme mucho tiempo, pero no prometo nada. ¿Recuerdas todo lo que te conté sobre el autobús noctámbulo? Harry se volvió hacia Sirius. Sí, es sencillo. Ayer me diste dinero mágico. Solo tengo que pagarles para que me lleven a Hogsmeade y desde allí no podré perderme Hogwarts, ¿verdad? Bien, dijo Sirius. Personalmente, me voy a aparecer. Es mucho más sencillo. Harry puso los ojos en blanco. ¿Por qué no me lo restriegas? ¿Cuándo dijiste que puedo hacerme el examen? No hasta que seas mayor de edad. Eso son más de 2 años. Hazte amigo de ese conductor de autobús, rió Sirius entre dientes. Harry le dio un codazo. Ay, vale. Voy a ver si podemos conectarnos a la red Flu. Eso después de que me haga una idea de la situación y de si podemos siquiera decir que estamos en el campo. Está bien. ¿Te importa si voy al mercado de la esquina a comprar un par de cosas para hacer la cena? Adelante, pero ten cuidado, por favor. Maquíllate la cicatriz antes de salir. Siempre lo hago, dijo Harry encogiéndose de hombros. Hablando de disfraces, dependiendo de lo que averigües esta noche de Dumbledore, quizá tengas que teñirte el pelo mañana. Sirius suspiró. Uf. Sí, asintió Harry. Llevar 3 años haciéndolo con regularidad no lo hacía más divertido, ni ponerse maquillaje recargado en la frente se había vuelto menos molesto. Pero al menos ya se habían acostumbrado. Creacher. Gritó Sirius. El elfo apareció en la puerta en cuestión de segundos, dejando claro que había estado escuchando. Ahora soy tu amo y tengo una orden para ti. No le dirás a nadie que estamos aquí. No debes salir de esta casa hasta que yo regrese y te dé permiso, e incluso entonces, no puedes hablar con nadie sobre mí ni sobre Harry, en absoluto, a menos que yo te lo diga. No puedes comunicar nuestra presencia en este país a nadie, de ninguna manera. ¿Entiendes? Los ojos de Creacher se entrecerraron con malevolencia e ira. Harry estaba atónito. ¿Significaba esto que, sin la orden, Creacher lo habría hecho? ¿A quién podría contárselo? También ayudarás a Harry en todo lo que te pida. Él es tu amo tanto como yo, y le obedecerás. ¿Entiendes? Creacher asintió, mirando a Harry con esos ojos saltones y llenos de odio. Harry se sentía profundamente incómodo. Ojalá Sirius hubiera omitido esa parte. No quería ser el amo del elfo doméstico, ni mucho menos. Bueno, me voy, dijo Sirius encogiéndose de hombros. Nos vemos en un rato. Impulsivamente, Harry lo abrazó, apretándolo fuerte.
Sí, nos vemos, fue todo lo que dijo. Sin embargo, de alguna manera se sintió mejor. Oye, espera, dijo de repente. Sirius se giró. ¿Sí? ¿Qué vas a decir para encontrarlo? ¿No tendrás que contarle una historia a alguien que te lleve hasta él? Sirius sonrió. Les diré que busco un puesto de profesor si me encuentro con alguien, pero no necesitaré ayuda. Le guiñó un ojo. Recuerdo perfectamente cómo llegar a la oficina del director. Sirius se enfrentó a la gárgola que custodiaba las escaleras y respiró hondo. No había querido que se notaran sus presencias y se había preparado para escabullirse. Resultó innecesario preocuparse tanto, a pesar de que había muchos más estudiantes, y adultos, en el castillo de lo que había planeado. Esta noche era la noche de la tercera prueba de los 3 magos, y aunque no tenía ni idea de quién había ganado, sabía que la moral estaba alta. Se había deslizado entre la multitud que celebraba sin llamar la atención. Sabía que Dumbledore estaba en su despacho porque lo había visto abrirse paso entre los estudiantes, sin mostrar interés alguno en las festividades. Había seguido al director hasta su despacho y lo había visto entrar. Y ahora, necesitaba enviar su Patronus arriba para hablar con Dumbledore y que le permitieran entrar. No era cuestión de si podía hacerlo o de encontrar resistencia por parte del director. La pregunta era, ¿quería volver a casa? ¿Estaba listo para traer a Harry allí? Siempre había confiado en Dumbledore. Sin reservas. Durante aquellos primeros años de la guerra, cuando era un niño un poco mayor que Harry ahora. Dumbledore le había parecido el anciano sabio incluso entonces, y la experiencia solo podía reforzar esa presencia. Pero habían sucedido tantas cosas. Sirius había aprendido de tantos errores que Dumbledore había cometido. ¿Podría traer de vuelta a Harry? ¿Podría renunciar a todo lo que habían hecho juntos, como familia? Pero eso era puro egoísmo, y él lo sabía. Estaba allí por Harry, y solo por Harry. Algo terrible le estaba sucediendo a su ahijado, conectando su mente con la del hombre que había perpetrado todo el mal que Sirius había visto en su juventud. Harry estaba siendo perseguido, y no podía seguir así. Necesitaba guía. Necesitaba estabilidad. Necesitaba un certificado éxtasis para poder conseguir un trabajo, por Merlín. Sirius tenía que afrontar el hecho de que, a pesar de haber hecho todo lo posible, ya no podía proporcionarle a Harry todo lo que necesitaba. Esto, allí de pie, preparándose para hablar con el director, era lo que podía darle a su ahijado. Esto era lo único que le quedaba por dar. Una transición tranquila y la mayor protección que podía ofrecer mientras Harry se encontraba en una nueva vida, una vida diferente. Entonces el animal plateado subió las escaleras. ¿Director de escuela? ¿Sí? Dumbledore se sobresaltó, eso era seguro. Alguien que supiera comunicarse mediante un Patronus solo podía ser miembro de la orden, pero hacía mucho que no sabía nada de Sirius. Estoy en la gárgola. ¿Puedo subir? ¿Quién? Ah, ya veo. Llevo mucho tiempo esperando esto. Sí, por favor, sube. Cortés hasta el final. La gárgola se movió hacia él, y Sirius subió las escaleras con una sensación de irrealidad. Este sería el momento para que se respondieran mutuamente. Esta podría ser la única oportunidad que tendrían para ello. Más les valía aprovecharlo. Pero después de las dificultades de los últimos 6 años, Sirius no se sentía particularmente respetuoso, caritativo, ni siquiera con ganas de ponérselo fácil a nadie. Abrió la puerta y entró con toda la naturalidad que no podía sentir. He oído que el hijo de Frank y Alice ahora es un héroe. Deben estar orgullosos. Se sentó frente a su héroe de la infancia frente al escritorio y lo miró fijamente a unos ojos de un azul sorprendente que no revelaban nada de la ansiedad que sentía Sirius. Debiste haber recibido el mensaje en el periódico, respondió Dumbledore, juntando los dedos y apoyando los brazos sobre el escritorio. Me alegro de verte. En realidad, él no podía decir lo mismo, así que decidió saltarse las formalidades e ir directo a lo que había venido. Primero lo primero. Dado el secretismo, solo puedo suponer que tú y Remus son los únicos que saben de Peter. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió en primera plana? Dumbledore respiró hondo, dándose cuenta de que Sirius no estaba de humor para bromas. Intentó secuestrar a Neville Longbottom. Creía que Voldemort estaría encantado de recibir al chico como soborno para que aceptara el regreso del señor Pettigrew. El señor Lupin logró detenerlo, pero por desgracia, Pettigrew escapó y regresó solo con Voldemort. ¿Peter se escapó? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué estaba Remus en la escuela? Fue profesor durante un año, respondió Dumbledore con una leve sonrisa que evocaba algún recuerdo entrañable. Lo hizo muy bien y logró ganarse el cariño de los estudiantes.
Por desgracia, el plan del señor Pettigrew se llevó a cabo en una noche de luna llena, y me temo que el señor Lupin no estaba en condiciones para el heroísmo. Sirius se recostó en su silla y exhaló. Remus se transformó, Peter escapó. ¿Qué hay del chico Longbottom? El director bajó la vista brevemente hacia su escritorio, y al levantar la vista, había dolor en sus ojos. Ha aceptado su verdadera identidad en privado. No le ha revelado la verdad a nadie. El público en general aún cree que escapó de un ataque de Voldemort, igual que Harry. Lo hiciste, reflexionó Sirius. Sabías de la profecía y estabas preparando a Neville para que cumpliera ese papel cuando llegara el momento. Permitiste que Neville la creyera. Sirius pensó en cómo debió ser para un niño escuchar de esa rata traidora que no era nada ni nadie, cuando él creía ser el futuro salvador del mundo. Y Dumbledore había decidido someter al niño a eso. ¿Cómo justificas eso? Espetó. El rostro de Dumbledore estaba pálido y tenso, y firme. Después de los acontecimientos de los últimos 6 años, me cuesta creer que deba darte explicaciones. Sonrió, haciendo que Sirius frunciera el ceño. Pero probablemente sea la arrogancia de mi vejez lo que me influye. Recuerdo que siempre has sido muy curioso y testarudo, y no tengo nada que ocultarte. Él era mi única opción en ese momento. Creía sinceramente que Harry Potter había muerto a tus manos, y que la profecía debía cumplirse. Neville era el único chico que encajaba en esa descripción. Además, mi intento de permitir que Harry creciera como un chico normal solo condujo a su muerte, así que, junto con Neville, me encargué personalmente de evitar otra tragedia. Ahora veo que me equivoqué, que Harry está vivo y debe ser el protagonista de esa profecía. Negó con la cabeza, mientras su barba se mecía lentamente sobre el escritorio. Sirius intentó considerarlo patético, mirando a un anciano confundido, pero no podía verlo así por mucho que lo intentara. El director ardía con una extraña pasión, sin desfallecer bajo el peso de sus decisiones. Les diré una cosa sobre Neville Longbottom. Es un joven fuerte con un corazón valiente al que solo puedo aspirar. Nunca ha vacilado en su convicción de que cualquier contribución que pueda hacer para derrotar a Voldemort vale cualquier precio. Si alguien pudiera detener a Voldemort con pura determinación, ese sería ese chico. Si no hubiera una profecía y pudiera ser cualquiera de nosotros, ese sería ese chico. Me ha devastado ver lo que la revelación del señor Pettigrew le ha hecho. Sirius se sorprendió y se conmovió profundamente. Pensando en Harry, comprendió cómo era ese espíritu y esa lucha. Sintió mucha pena por Neville Longbottom y deseó que Neville pudiera ser el niño de la profecía y que Harry pudiera vivir. No le parecía justo, de repente, arrebatárselo al hijo de Longbottom. Ya veo, dijo Sirius en voz baja. No debería haberte pedido que me justificaras. Sé mejor que nadie que siempre tienes tus razones, y suelen ser buenas. Dumbledore rió entre dientes. ¿Qué es esa frase sobre las mejores intenciones? Sirius respiró hondo, y lo que le preocupaba reavivó la irritación que sentía al entrar. Sin embargo, tengo otra pregunta, cuya respuesta me decidirá sobre todo. Se inclinó hacia adelante, aferrándose las rodillas con las manos, mirando a su antiguo mentor y líder directamente a los ojos. Vi lo que le estaba pasando a Harry en esa casa. Vi cómo lo mataban de hambre, lo encarcelaban, lo convertían en esclavo. No tenía ninguna conexión con el mundo mágico, ni idea de quién era. Esa fue la casa donde lo encerraron. ¿Por qué? Dumbledore suspiró. No tenía ni idea, me vi obligado a investigar más a fondo esa casa cuando Harry desapareció, y me horrorizó el trato que recibió. ¿Consternado? Casi gritó Sirius, poniéndose de pie furioso. Ese es mi ahijado, y permitías que lo maltrataran como si fuera una mascota malcriada. Dumbledore no alzó la voz ni lo reprendió. Por alguna razón, eso hizo que Sirius sintiera que su enojo era injustificado. No lo sabía. Pero de haberlo sabido, ¿lo habría sacado? No, mi querido muchacho, lo dudo. Sin duda habría hablado con los Dursley para pedirles que fueran más amables con él, pero no me lo habría llevado. Esa casa era el único lugar donde podría estar a salvo de Voldemort. ¿Qué quieres decir con eso? Gruñó Sirius, hundiéndose en su silla. No importaba lo que Petunia Dursley pensara de su hermana, eran parientes de sangre. Ella y Harry tenían esa conexión. Y el sacrificio de Lily, la protección que le brindó al morir por él, seguía vivo en la tía de ese chico. Mientras esa casa fuera su hogar, permaneció bajo esa protección. Lo habría dejado allí todo el tiempo que hubiera podido, sin duda. El abandono no es agradable, pero es mejor que morir. ¿Puedo llevarlo de vuelta? Preguntó Sirius, alarmado. No te preocupes por hablar con ellos, yo me encargo.
Me temo que esa protección ya no está disponible. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvo un hogar allí. No, aceptarlo de vuelta no serviría de nada en este momento. Sirius hundió la cabeza en la mano y cerró los ojos. Si hubiera sabido, si tan solo hubiera sabido, de qué estaba alejando realmente a Harry, estas pesadillas no tendrían sentido. Allí habría estado a salvo. Y en su rabia al ver el maltrato en el hogar, y en su abrumador deseo de redimirse, le había arrebatado la única protección completamente confiable posible. Era él, no Dumbledore, quien merecía sus gritos y su ira. ¿No era cierto? ¿Cómo había ido esta reunión tan lejos de sus expectativas? No tenemos tiempo para arrepentimientos, ninguno de los dos, dijo Dumbledore en voz baja. Su rostro parecía menos tenso, más compasivo. Sirius lo miró, preguntándose qué quería decir. Tendremos tiempo de sobra para ellos cuando muramos. Ahora debemos preocuparnos no por lo que pudo haber sido, sino por lo que tenemos ahora. Así que debo preguntar, ¿está Harry contigo? ¿Está a salvo? Sirius sonrió con ironía, extrañamente divertido por la idea. Esa es una pregunta capciosa. Dumbledore, sorprendido por su respuesta, le devolvió la sonrisa. Supongo que sí. Su rostro reflejaba ansiedad. Sus dedos ya no formaban un campanario, sino que estaban entrelazados. Lo dejé en casa, respondió Sirius finalmente. Pensó que disfrutaría tener al director en vilo, pero las palabras que intercambiaron le habían quitado el deseo de venganza. Eres el único que sabe que estamos aquí, aparte de mi elfo doméstico, así que está a salvo. Dumbledore pareció desanimarse por un momento. Me alegra oír eso, dijo con voz ronca. He estado preocupado por él desde el momento en que supe que estaba vivo. Está bien, dijo Sirius encogiéndose de hombros. Es decir, es un adolescente y está loco, pero es un chico inteligente. Él, volvió a encogerse de hombros. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle cómo era Harry? Bueno, profesor, él es la razón por la que volvimos. Había empezado a tener algunos episodios y necesitamos ayuda. Pensé que usted era la única persona que sabría qué hacer. Sirius se sintió pequeño y joven de nuevo, mirando al director de repente como cuando era un adolescente asustado de 16 años. Estaba admitiendo que estaba perdido y no sabía qué hacer, y que necesitaba la ayuda de su maestro. Le dolía, pero tenía que ignorarlo. Era algo que había estado intentando aceptar durante las últimas semanas, desde que se dio cuenta de lo que debía hacer. Dumbledore lo miró con preocupación, pero se puso de pie sin prisa. Sirius empezó a relajarse, así de rápido. Pensaba que el hombre había cometido muchos errores, pero había hecho todo lo posible. Había hecho mucho más bien de lo que Sirius habría imaginado. Tenerlo al mando de nuevo era justo como debían ser las cosas, como habían sido antaño. Que me traigan el té. Creo que vamos a tener una larga charla, y me vendría bien un refrigerio. Solo espero que la cocina no haya caído víctima de la locura del resto de la escuela. Vi la celebración, dijo Sirius. Me preguntaba por qué no estabas con ellos allá abajo. ¿Ganó alguna de las otras escuelas? Dumbledore sonrió con los ojos brillantes. Cedric Diggory ganó la copa, y estoy enormemente orgulloso de él. Pero esta noche es una noche para los jóvenes, así que pensé que sería mejor dejarlos con su trabajo. Ya habrá tiempo para que el viejo estirado felicite a un chico que ni siquiera se lo toma en serio. Sirius lo miró con seriedad. Cuando tenía 17 años, tu buena opinión significaba muchísimo para mí. Dumbledore volvió a sonreír, pero con tristeza. Cuando tenías 17 años, el mundo era otro lugar. No es tan diferente. Todo está sucediendo de nuevo, igual que entonces, y aquí estamos, en medio de todo, como siempre. Solo espero que haya un mundo mejor cuando Harry tenga 17 años. No creo que nada lo haga más feliz que ayudarnos a lograrlo, dijo Sirius en voz baja. Supongo que debo hacer otra pregunta para entender mejor qué le pasa a Harry. Ahora es obvio que conoces la profecía. Supongo que los Potter te lo contaron. ¿Se lo has contado a Harry? Lo hice, suspiró Sirius. ¿Por qué? Él me lo pidió. ¿Y estuviste de acuerdo? Nunca le he mentido. Debe ser un chico muy inusual. Oh, no tienes idea. Capítulo 23. Mientras Harry limpiaba, deseó que Sirius estuviera allí. Le facilitaría el trabajo, cierto, tener una segunda varita. Pero Creacher podría ayudarlo, si llegara el caso. Sin embargo, no le pidió a Creacher que bajara a la cocina a ayudarlo. Quizás solo seguía el ejemplo de Sirius, pero se sentía muy incómodo con el elfo.
No le gustaba nada la idea de los elfos domésticos, después de ver cómo obligaban a Creature a someterse sin siquiera poder expresar su opinión al respecto. Comprendía la necesidad de lo que Sirius había hecho, por supuesto, pero prefería estar solo y sin sirvientes, así era como siempre habían vivido, aunque nunca habían tenido una casa tan grande, a obligar a uno a ser leal. Así que, en lugar de eso, lanzó sus hechizos de limpieza y deseó haberlos practicado un poco mejor. Logró quitarse el polvo, pero el óxido del fregadero y el moho del fondo de la despensa eran algo que no podía controlar. Solo quería que Sirius se diera prisa y volviera. No se trataba de la cena, podía preparar algo cuando quisiera, o mantenerlo caliente durante siglos si era necesario, sino simplemente de estar solo en esa casa. Estaban de vuelta en Inglaterra, y Harry no podía dejar de sentirse nervioso. Deseaba haber ido al colegio con Sirius. Sabía que Sirius había temido su recibimiento, pero después de ver cuánto deseaba Remus Lupin, al menos, reconectar, Harry no tenía miedo. Simplemente no le gustaba la idea de separarlos tan rápido. La rata levantó el hocico y olfateó, con el pequeño bulto rosado retorciéndose espasmódicamente. El pelaje mugriento brillaba con la humedad de los aspersores del parque de enfrente. Su deber había sido vigilar la casa e informar de cualquier cosa inusual, y lo había estado haciendo desde que escapó hacía un año. Se había quejado de lo inútil que era, para sí mismo, nunca se quejaría delante de su amo, pero lo había hecho, y ahora por fin había valido la pena. La rata se abultó lentamente y se expandió hasta convertirse en un hombre desaliñado de ojos crueles, ojos que observaban la luz en la ventana que solo un grupo selecto de personas en este mundo conocía. 2 personas habían entrado en la casa hacía poco. Y como estaba agachado junto a la puerta, había amplificado el sonido del interior y había oído a Sirius Black salir para Hogwarts, supo que solo quedaba una persona. «¿Adivina quién?», murmuró, y se sacudió la ropa. Tenía su historia preparada, con un alias y todo. Esperaba que el chico fuera estúpido, pero no era probable. Hijo de un hombre como James y criado por un hombre como Sirius, probablemente era inteligente. Podría superarlo. Era la única opción en ese momento, con Crouch todavía perdiendo el tiempo en Italia. En realidad, solo esperaba que Harry siguiera en casa. Había estado fuera una hora para informar a su amo de su regreso y disfrutar de haber completado la tarea que Crouch le había encomendado. Él y el señor Tenebroso no habían perdido el tiempo, y Peter había regresado a la casa para recuperar al chico Potter lo antes posible. Todo estaba listo. La ceremonia estaba preparada, y había dejado a su amo allí, en el cementerio, esperándolo. Esperándolo a él y a otro más. Se estremeció al recordar cómo su amo se había aferrado a su camisa con su mano esquelética, con esos feroces ojos rojos clavados en él. «¿Me traerás al niño, cola gusano, o no verás el amanecer?». No cabía duda de que lo que decía el señor oscuro era en serio. Él mismo ejecutaría la maldición, o si no se sentía con fuerzas tras ser trasladado al cementerio, haría que Nagini la ejecutara. Peter nunca consideró simplemente no regresar. No era tan fácil. No solo que Crouch lo encontraría y lo mataría por orden de su amo, ese pequeño imbécil presumido, sino que Peter no tenía a dónde ir. Ningún otro lugar al que ir salvo volver con su amo. Y para eso, necesitaba al chico. Él llamó. Harry oyó que llamaban a la puerta. Había renunciado a limpiar y se disponía a usar su dinero muggle para ir a la tienda de la esquina a comprar algo sencillo de comer. Frunció el ceño, se guardó en el bolsillo el dinero que había estado contando y sacó su varita. Solo había 2 razones por las que alguien llamaría a la puerta. O la conversación de Sirius con Dumbledore había dado un giro inesperado y había enviado a alguien a buscar a Harry, o su presencia allí no había pasado desapercibida como esperaban. No le gustaba ninguna de las 2 opciones, así que mantuvo su varita apuntando a la puerta e intentó agradecer que Creature estuviera allí para abrirla. Sinceramente, le disgustaba no saber quiénes eran sus aliados en Inglaterra y quiénes sus enemigos. Y esta noche, la suerte estaba favoreciendo al lado equivocado, porque Peter Pettigrew, sin saberlo, había elegido el único nombre en el que Harry confiaría. «Ah, hola, ¿está Harry aquí?». Creature, sabiendo que esto estaba más allá de los límites de su capacidad para hablar, simplemente miró al visitante con ojos enormes y luminosos. Eso espero. «Me enviaron desde la escuela por él», dijo el hombre, claramente esperando que Creature hablara si era más amigable. Harry salió de la puerta de la cocina para cruzar el pasillo y enfrentarse a su visitante. No hizo ningún esfuerzo por ocultar la varita. «Oh, no necesitarás eso», dijo el hombre riendo nervioso. Llevaba una gorra en las manos y su ropa estaba muy raída.
Era pequeño y algo gordo, pero eso fue todo lo que Harry pudo distinguir mientras estaba de pie afuera, en la oscuridad. Acabo de estar en la escuela y me pidieron que viniera a recogerte. ¿Por qué? Ah, sí, el señor Black, o sea, el señor Black, está enclaustrado con el director y están ocupados planeando tu futuro, así que me pidieron que fuera a la casa a recogerte y llevarte a un lugar seguro. ¿Y tú quién eres? Replicó Harry. Creía saberlo. Reconocía esa voz. Pero tenía que estar seguro. Me llamo Arthur Weasley, dijo, con una sonrisa de autodesprecio. No soy nadie importante, desde luego, pero mis hijos van a Hogwarts y esta noche estaba en el colegio. Dumbledore confía en mí, así que creyeron que no habría problema en que fuera a recogerte. Harry, seguro ahora, pero necesitando una mejor ventaja, bajó la varita sin guardarla. Puedes entrar. Oh, no hace falta, dijo el hombre, todavía con un tono de nerviosismo extremo. Será mejor que nos vayamos cuanto antes. Después de todo, te están esperando. Las alarmas en su cabeza sonaron a lo grande. No había razón para negarse a entrar, así que Harry sabía que tenía razón. Pensé que solo querían que me llevaran allí sano y salvo. ¿Quieren hablar conmigo? No me dijiste eso, se rió, no sé de qué están hablando, solo sé que quieren que estés allí de inmediato. Harry casi rió ante esta patética explicación. Sirius lo sabía mejor. Él sabría que Harry no iría con nadie más que consigo mismo, y que no estaría haciendo planes para su futuro sin él. Simplemente no funcionaban así, y obviamente este hombre no lo sabía, pero Harry sí. Ni por un instante creyó que un hombre tan astuto como Dumbledore depositara su confianza en alguien en quien ni siquiera confiaba. Pero fue la voz lo que captó su atención, tanto si Harry podía distinguir sus rasgos en la penumbra como si no. El hombre de pie en la entrada era un hombre con el que había soñado muchas veces. El sirviente llamado Colagusano. Peter Pettigrew. El hombre que realmente hizo que mataran a sus padres. Los dedos de Harry se apretaron sobre su varita, preguntándose cómo proceder. Estaba seguro de que podría atar a este hombre con un hechizo, tomar el autobús noctámbulo y reportar la intrusión. Solo necesitaba un momento para juzgar a su oponente. Sabía con certeza que había una varita oculta bajo esa gorra en sus manos, así que no estaba indefenso y podía contraatacar. Consideró atraer a su invitado no deseado a la casa y simplemente derribarlo e inmovilizarlo. Probablemente no se lo esperaba. De hecho, cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que funcionaría. Pettigrew ciertamente no estaba entrenado en defensa física, y tendría tiempo de sobra para usar un hechizo de atadura cuando ya estuviera en el suelo e incapaz de protegerse. Pasa, pues, dijo Harry con voz suave. Solo tengo que subir corriendo a buscar algo. Bajó enseguida. Subió corriendo las escaleras, se metió en una de las habitaciones que aún no había visto y esperó a que unos pasos le indicaran que Pettigrew estaba en el pasillo, sintiéndose triunfante. Luego bajó, con una amplia sonrisa, y se acercó al hombre, dándole una palmadita en el hombro a pesar del profundo asco que sentía por siquiera tener que tocarlo. Bueno, vámonos. Ya sabes, he oído hablar de ti antes, bueno, sobre todo de tus hijos, pero, en medio de la conversación, Harry agarró a Pettigrew del brazo, lo cargó sobre su hombro y aterrizó encima de él sobre las tablas sucias y crujientes del suelo. El hombre gritó de sorpresa, casi chilló, hasta que se quedó sin aliento al caer al suelo. Incarceroos. Gritó Harry, al tiempo que veía las manos de Pettigrew acercándose a él. Algo se escondía tras esa gorra. Harry no pensó en ello, solo sabía que prefería que no le golpeara en la cara, así que la agarró con las manos. Sintió una sensación extraña, como si un gancho le hubiera dado justo en el estómago y lo hubiera tirado hacia adelante, y la imagen del extraño atado con cuerdas conjuradas se perdió en una oleada de sensaciones y una oscuridad repentina. Harry, por primera vez en su vida, salía de su casa sin tener ni idea de a dónde iba. Harry recuperó la conciencia con un grito ahogado y se levantó del suelo. Sintió la hierba fresca bajo las manos y la luz de la luna se reflejaba en sus gafas, que colgaban torcidas. Se las ajustó con una mano y sostuvo su varita con la otra. Sabía que había alguien cerca, pero no muy cerca de él, pero aún así, sus instintos tardaron un momento en adaptarse. Ahora no se enfrentaba a muggles en un dojo, sino a magos que podían atacar desde cualquier distancia. Perdió tiempo buscando una postura para una defensa física cuando debería haber estado levantando un encantamiento escudo o, como mínimo, esquivando. Expelliarmus. La varita de Harry voló de su mano y se deslizó por el aire hacia la mano que lo esperaba. Tú, suspiró Harry. Yo, rió el hombre, agitando la varita de Harry con alegría. Su rostro pálido irradiaba humor y confianza.
Imagina mi diversión al ser llamado mientras buscaba en Italia y descubrir que ya estabas aquí. ¿Eres real?, susurró Harry. El hombre hizo una reverencia, seca y formal. Bartemius Crouch, Jr. A su servicio. O, mejor dicho, a su servicio. Ante esto, Crouch giró bruscamente y dirigió su arco hacia un bulto oscuro que yacía en la hierba. Harry vio moverse el bulto y supo con horror qué contenía. Mierda, murmuró, echándose un poco hacia atrás, de culo, sobre la hierba fresca y húmeda, y empujando con los pies. Sabía que alejarse unos centímetros no serviría de nada, pero tenía que hacer algo. Aquí no nos gusta ese lenguaje mugle tan grosero, muchacho, dijo una voz áspera. Qué palabrota para un niño tan pequeño. Harry tuvo a punto de decirle al nervioso bulto de tela oscura que se fuera a la mierda, pero no tuvo la oportunidad. ¿Se lo limpio, mi señor?, preguntó Crouch, sonriendo, y apuntó a Harry con su varita. Azotar. Harry se atragantó con el amargo sabor del jabón en su boca, haciendo arcadas y tosiendo una bola de saliva particularmente burbujeante y espumosa. ¡Qué listo, Crouch!, siseó cuando pudo hablar. Me gusta tu versión del hechizo. Tienes un sirviente talentoso, señor del mal y la oscuridad, o como sea que te llamen ahora. Pronto verás cómo me llaman, dijo la voz fría con calma. Pronto verás cómo se inclinan ante mí como antes. ¡Qué alegría!, gruñó Harry, levantándose por fin. Por desgracia, tengo que irme. Se encogió de hombros y extendió las manos, impotente, listo para darse la vuelta e intentar escapar. Dejé un pequeño desastre en la casa que debería limpiar. No irás a ninguna parte. Y entonces Harry se encontró volando por los aires y estrellándose con fuerza ¿contra qué se había estrellado? Se golpeó la cabeza con fuerza, y tuvo que esperar a dejar de ver puntos en su visión para darse cuenta de dónde estaba, por primera vez. En un cementerio. Arrojado contra una lápida y atado a ella. ¿Un cementerio, eh? Lo planeaste con antelación, ¿no? ¿Pero dónde está la pala? No hará falta una pala. Dejaremos que encuentren tu cuerpo, así que esta vez no habrá duda de a dónde has ido. Harry se daba cuenta de que poco podía hacer. Estaba atado, en un cementerio, con un enemigo que lo odiaba y planeaba matarlo, y el sirviente de ese enemigo sostenía su única arma. Su respiración se aceleró hasta que sintió que no respiraba por mucho que lo intentara. El pecho se le expandía contra las ataduras con tanta fuerza que le dolía. La cabeza le daba vueltas. Tranquilo, Harry, pensó. Piensa. Tu varita no es tu única arma. Una varita no es nada sin un mago, y tú sigues siendo un mago. Tienes una mente. Úsala. Bueno, mejor mátame y acabemos con esto de una vez, dijo Harry, esperando sonar más superficial que jadeante. No quiero distraerte de ninguna cita urgente. Fue aún peor cuando la cosa en el bulto se rió. Una risa horrible y fría. Después de esta noche, el mundo me estará esperando. Harry no sabía qué significaba eso. No quería saberlo. El mundo podría esperar, pero yo tengo lugares a los que ir, así que si tan solo. Silencio, dijo Crouch, con un tono casi despreocupado. Estaba usando su propia varita. Al menos había guardado la de Harry. Harry no soportaba la idea de que el hombre la ensuciara con hechizos dañinos. La magia no servía para eso. Pero entonces Crouch se acercó, caminando con paso relajado y arrogante, y Harry no pudo hacer más que fulminarlo con la mirada. Ya he esperado bastante, mi sirviente, dijo la voz de Voldemort. Que comience la ceremonia. Crouch aceleró el paso de inmediato, palideciendo. Harry intentó no sonreír al ver lo fácil que era reprenderlo, o su aspecto de niño pequeño después de una reprimenda. Al fin y al cabo, la espeluznante figura con su oscura túnica también le daba miedo. ¿Y qué ceremonia era esta? ¿Qué iba a pasar? Necesitaba liberarse, ya. Miró a su alrededor. ¿Qué opciones tenía? ¿Qué armas tenía? Voldemort. Agachado. Un gran caldero junto a la lápida a la que estaba atado. Y sobre la hierba, medio escondido y medio olvidado, el deshilachado gorro marrón que Harry había agarrado cuando Pettigrew se lo había lanzado a la cara. Un traslador. Era su única oportunidad. Pero no sabía cómo llegar a él. Tenía que liberarse antes de que lo mataran. Solo esperaban el momento oportuno de la ceremonia para hacerlo, y solo podía esperar que lo liberaran y tuviera libertad de movimiento para cumplir alguna regla arcana. Si podían matarlo mientras estaba así, no tenía ninguna posibilidad. Ninguna en absoluto. Apenas podía respirar, y mucho menos defenderse. Mantén la calma. Solo respira. Piensa. No vas a morir. Todavía no. Y la ceremonia comenzó. Las llamas se encendieron bajo el caldero.
Harry conoció el propósito del cementerio en esta ceremonia, a pesar de no poder oír casi nada por el latido de su corazón, cuando un hueso se alzó justo a su lado. Lo vio flotar, lo vio añadirse al caldero. Respiró entrecortadamente. Magia de sangre. Eso era. Magia de sangre. Y de repente tuvo esperanza. No podían matarlo todavía. Lo necesitaban vivo. Aún tenía una oportunidad, aunque breve. Quizás sí tuvieron que liberarlo por alguna razón. Tenía un papel que desempeñar, no solo una vida que dar. Crouch se acercó. La arrogancia había desaparecido de su rostro, pálido y afilado por la ansiedad. Sus ojos brillaban con fiebre de locura, la locura que se había ido desarrollando durante años de cautiverio y luego la frustrante decepción de su inútil búsqueda de su presa en el extranjero. Estaba completamente entregado a la figura infantil en el suelo, que daba órdenes con esa voz odiosa, y la pasión se reflejaba en sus ojos enloquecidos. No había sido él quien había recibido instrucciones sobre estos procedimientos, pero era el único disponible, así que tenía que seguir las instrucciones de su amo al pie de la letra. Se acercó a Harry con un cuchillo. A Harry se le secó la boca. Crouch le cortaría la garganta. Iba a morir. Intentó asimilarlo. Lo único que pudo pensar fue, me acordé de abrazar a Sirius antes de que se fuera. Sabe que lo quiero. Eso lo tranquilizó un poco. Aún no había podido hacer todo lo que siempre había deseado. Pero había hecho muchas cosas, y cuando se lo llevaron de su casa esa noche, se fue con la certeza de que su padrino lo amaba y comprendía el amor de Harry por él. Eso era todo lo que realmente necesitaba saber. Deseaba tener más oportunidades de luchar contra Voldemort. Le irritaba estar dándole a Voldemort lo que quería sin luchar, pero podía afrontar esto con algo de dignidad. Crouch levantó el cuchillo, vio la paz en los ojos del chico y atacó con rabia ante tal actitud, golpeando con más fuerza de la que le habían pedido. El cuchillo aterrizó en el brazo de Harry. Harry oyó a Crouch recitar la frase, que resonó en su cabeza. Sangre del enemigo, sangre del enemigo, sangre del enemigo, mientras Crouch retrocedía de nuevo con un rojo oscuro resumando de la hoja plateada. Harry tardó un instante en darse cuenta de que sentía dolor y vio cuán profundamente lo había cortado Crouch. Querían su sangre viva, comprendió confusamente. Jadeó, intentando respirar cuando giró la cabeza y vio su brazo inmovilizado, abierto hasta el hueso. ¡Guay! Se giró enfermizo para ver cómo Crouch tomaba el cuchillo y lo levantaba sobre sí. Carne del ciervo. Resonó. Carne del sirviente. Carne del sirviente. Harry sabía que tenía un grave problema médico, al menos por el shock. Tenía frío por todas partes, temblaba, y la sangre que goteaba de la lápida desde su brazo era espesa y oscura. La forma en que sus oídos empezaban a procesar el sonido incorrectamente no era buena señal. Dios mío, ¿quiénes son ustedes? Sollozó Harry de dolor cuando la mano de Crouch cayó al caldero, casi al rojo vivo por las rugientes llamas. Crouch gritó de dolor, pero Harry estaba demasiado ocupado con su propio dolor como para sentir compasión. Cuando Crouch, sangrando, dejó caer el bulto oscuro de Voldemort en el caldero, Harry sintió una inmensa esperanza al creer que se había vuelto tan loco de dolor que intentaba ahogar a su amo. Pero no. Las llamas silbantes, el caldero hirviente, el humo negro, de todo ello, surgió algo aún más oscuro y terrible. Una figura. Una figura enorme. Se derritió y se moldeó, y entonces un hombre apareció allí. Harry contempló con tristeza el rostro serpenteante, consciente de lo que había nacido. Voldemort había resucitado su antiguo cuerpo. Había usado a Harry para hacerlo. ¿Dónde está su nariz? Harry se estremeció de asco. Voldemort se giró, con movimientos suaves y ágiles como los de una serpiente, y fijó en Harry sus terribles ojos rojos. Harry se quedó paralizado. Su temblor, su jadeo, cesaron bajo esa mirada. Voldemort rió entre dientes, observando el miedo y el dolor de Harry. Se convirtió en risa, una carcajada aguda y estridente de alegría y celebración. Se deleitaba al ver a Harry así. Y a Harry no le gustaba que se rieran de él. Ya te divertiste, ahora defraúdame. Voldemort dejó de reír, con las fosas nasales dilatadas de indignación. Sus ojos rojos brillaron de rabia. Aprenderás a respetar. Gritó, y se giró hacia Crouch furioso. Crouch sostenía una varita. La varita de Voldemort, se dio cuenta Harry. Una que había estado demasiado débil para usar todo este tiempo, pero ahora. Crucio. Gritó. Oleadas de dolor recorrieron a Harry, como fuego bajo la piel, en sus venas, quemándolo vivo. Gritó. No quería, pero no pudo evitarlo.
Gritó con un deseo desesperado de encontrar algo de fuerza mientras el dolor de esa maldición devoraba y consumía el dolor en su brazo, haciéndolo insignificante. Entonces cesó. Harry se atragantó con otro grito, intentó detenerlo. Tembló incontrolablemente. Jadeó, intentó tragar saliva, se estremeció al pensar en lo que los gritos le habían hecho en la garganta. Quizás hayas aprendido la lección, dijo Voldemort, con los ojos encendidos de diversión y entretenimiento. Agitó el brazo y Harry se desplomó en el suelo. Libre al fin, pero incapaz de moverse. ¿Lo ves, Barty? Me hace una reverencia. Quizás quiera acompañarme después de todo. Harry no podía permitirlo. Por mucho que le doliera y lo débil que se sintiera, no lo permitiría. Se puso de pie a duras penas, temblando de frío mientras el rocío de la hierba le empapaba la ropa y la sangre seguía manando de su brazo. No has demostrado nada, salvo el dolor que puedes causarme, dijo Harry con la garganta irritada. Mientras yo estaba indefenso y no podía defenderme, no tengo ningún deseo de unirme a ti. Ninguno. Había juzgado correctamente la arrogancia de Voldemort. No podía soportar que Harry lo creyera cobarde o débil, incluso cuando él era quien ostentaba el poder y Harry estaba prácticamente indefenso. Debería saber que no debía escuchar los insultos desesperados de un enemigo destrozado, pero Harry había aprendido mucho de sus sueños durante el último año. Sabía que Voldemort no podía ignorarlo. Dale su varita, Barty. Mi señor, no debería llamar a los demás. La varita. Que me mire en igualdad de condiciones y veremos qué pasa. Crouch extendió su única mano con la varita de Harry sosteniéndola flojamente. Se encorvó sobre su muñón sangrante por el dolor, y Voldemort le arrebató la varita con disgusto. Se la ofreció a Harry. Harry se quedó mirando la varita. Sirius se la había comprado en su 11º cumpleaños, en Río. Ese había sido un buen día. Y ahora Voldemort se la ofreció como un regalo de su poderosa benevolencia. Llenó a Harry de ira, le trajo nueva energía y lo inundó con la capacidad de contraatacar. Miró su varita, a lo que se había encariñado mucho en los últimos años. Podría tomarla y usarla para batirse en duelo con Voldemort. Pero no podía ganar. No contra este hombre, no con su nivel de experiencia. No tenía ninguna posibilidad. ¿Pero quién dijo que tenía que seguir las reglas? Puede que fuera un niño, pero no era tonto. ¡Ah! Gritó Harry mientras saltaba hacia adelante y asestó la patada más potente y precisa de su vida. Ojalá Miguel la hubiera visto. Su pie aterrizó de lleno en el pecho de Voldemort y lo tiró al suelo, rozando una lápida. Intentó sujetar la varita de Harry, pero la perdió al golpear la piedra. Esta se rompió por la fuerza de la caída, y aunque se mantuvo unida por el centro, 2 pedazos rebotaron en la hierba. Harry la agarró y gritó, desgarrándose aún más la garganta. Axio-Cap. El traslador se movió, pero su varita rota estaba prácticamente inservible. Se lanzó hacia el gorro justo cuando Voldemort y Crouch apuntaban con sus varitas y gritaban Avada Kedavra. Se agachó, rodó y su mano cayó sobre la gorra justo cuando un rayo de luz verde pasó sobre su cabeza. Sintió un tirón fuerte y el cementerio se disolvió a su alrededor. ¡Arc! Gritó Peter cuando el niño ensangrentado, embarrado y manchado de hierba aterrizó en el suelo del pasillo donde lo había dejado. Creacher, que había estado metiendo la mano en el bolsillo trasero de Peter para sacar su varita, se quedó congelado. Harry levantó la cara, manchada de sangre, tierra y lágrimas, de la alfombra mohosa del pasillo. Los vio a ambos allí, y su rostro pasó del terror a la rabia pura. Saltó y se abalanzó sobre Peter, agarrándose la garganta con las manos, gritando, ¿sirves a esa cosa? ¿Entregaste a mis padres, por eso? Peter se atragantó, intentó suplicar por su vida. Harry estaba tan atrapado en las garras de la ira y el miedo que el chico apenas notó sus protestas, pero después de un momento, soltó la garganta de Peter por sí solo. Vas a ir a la cárcel, espetó. Recibirás lo que intentaste endosarle a Sirius, y espero que te pudras allí. Pero no te mataré. No mato a nadie. Harry se giró hacia Creacher, quien retrocedió un paso. Y tú te quedarás aquí vigilándolo mientras voy a por Sirius. Si intenta escapar, intentarás detenerlo y me informarás de inmediato. Te vi intentando ayudarlo, así que no me mires con esa cara de dolor, como si merecieras mi compasión. Tienes la mente puesta en decidir de qué lado estás, y elegiste mal. Los dos, quédense aquí hasta que vuelva. Entonces el chico se puso de pie tambaleándose y salió por la puerta principal, cerrándola de golpe. Peter jadeó y sintió un escalofrío recorrerlo. La sangre lo cubría todo, su brazo estaba gravemente herido. La ceremonia. ¿Había terminado?
La vieja marca en su brazo cobró vida. Sonrió. Ah, sí. Se había completado. Capítulo 24. Intentó respirar. Intentó mantenerse en pie. Intentó no tener miedo ni sentirse débil. No te desmayes. No te desmayes. Solo llega a Sirius. Sirius. Harry sostuvo su varita rota y la miró perplejo. Estaba partida en dos, el cabello de Yara en el centro brillaba dorado a la luz de la sucia farola sobre él. Siempre había sabido que una varita de fabricación brasileña, con el poder mágico de una sirena brasileña, no era perfecta para él, pero le había sido útil. Sintió una sensación de pérdida por lo sucedido, pero era difícil determinar si era la varita o algo más grande lo que había perdido. Su cerebro era incapaz de procesar con normalidad. Se sentía como si estuviera borracho o algo así, incapaz de hacer las conexiones adecuadas. Sabía que su varita estaba rota y estaba triste por ello, sabía que necesitaba encontrar a Sirius inmediatamente, sabía que había dejado a un hombre atado en su casa y a otro tirado en la hierba intentando matarlo. Nada de eso tenía sentido, ni juntos ni por separado. Quiero dormir ya, pensó, más allá de la neblina que se había instalado en su mente y ante sus ojos. Solo un momento o dos. Cuando sintió que su trasero golpeaba el concreto del escalón de la puerta principal de la casa, se alarmó por su repentina apatía. Tenía una grave lesión en la cabeza y no podía permitirse el sueño. Levántate, vamos, por favor levántate. Con un esfuerzo tremendo, se puso de pie. Su brazo soltó un nuevo flujo de sangre, y el dolor atravesó la niebla de su mente y le dio un momento de lucidez. Saca tu varita, murmuró, y lo hizo. Un autobús de 3 pisos, ridículamente morado, casi lo atropella. Se tambaleó mientras los frenos silbaban y se detenía frente a él, propinándole nuevas púas en el cráneo. Su nariz estaba a centímetros de la grasienta pintura morada, y tuvo que obligarse a retroceder cuando la puerta del autobús se abrió y alguien bajó. Su cuerpo era lento y torpe, y no le gustaba. Necesitaba que su cuerpo cooperara un poco más. Solo un poquito más, por favor, dijo en voz alta. ¿Tu conductor? ¿Qué? ¿Dijiste algo? No, dijo Harry, obligándose a concentrarse. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Stan Shumpike. Oye, ¿qué te pasó? ¿Estás sangrando? ¿Sí? No es nada, murmuró Harry. Necesito ir a Hogsmeade. Tienes que ir a San Mungo, dijo con importancia el joven flacucho y lleno de granos, poco mayor que él, a menos que su vista estuviera empezando a verse afectada, pero Harry no estaba de humor para eso. No tenía tiempo que perder con Stan Shumpike ni con lo que pensaba de la salud de Harry. No sabía qué era San Mungo, y no le importaba. Solo llega a Sirius. No te desmayes todavía. Pasó junto al revisor y subió al autobús. ¿Este autobús va a Hogsmeade? Le preguntó al conductor frunciendo el ceño para evitar cualquier comentario sobre su estado o su ropa. El conductor, un hombre de gafas gruesas y expresión de horror, asintió. ¿Algún edificio en particular, señor? Preguntó con voz temblorosa. No, graznó Harry. Su garganta no aguantaba más. De acuerdo, dijo Stan Shumpike, tomando el control de nuevo, y también el codo de Harry. Siéntate aquí, y eso serán 13 sicles desde Londres hasta Hogsmeade, a menos que quieras chocolate caliente, que son 15 sicles, a menos que quieras una bolsa de agua caliente y un cepillo de dientes, que son 17 sicles. A Harry le hizo gracia que, a pesar de cómo había logrado intimidar al conductor, Stan estuviera más que dispuesto a acercarse a él y cobrarle. Buscó en su bolsillo y le dio a Stan lo que había dentro, esperando que fuera suficiente. Stan inmediatamente empezó a contar en voz baja. 14, 15, 16. Oye, ¿me has dado uno de más o uno de menos? Depende. Harry extendió la mano y, con cansancio, tomó un sicle. Le dolía demasiado el brazo como para volver a abrir el bolsillo, así que lo dejó ahí, en la palma de la mano. Apretó la mano sobre él, decidido a concentrar su mente y a tener algo en que concentrarse durante el viaje. Gracias, señor. ¿Cómo dice su nombre? No, gruñó Harry. Es Evan. Stan se quedó allí y lo miró, con el puño cerrado sobre 15 sicles. Evan Rivers. Mi padre está en una entrevista para el nuevo puesto en Hogwarts, añadió con toda la astucia que pudo. Tengo que reunirme con él en Hogsmeade para ver qué tal. Solo esperaba que hubiera un nuevo puesto en Hogwarts, o que Stan no se diera cuenta de que no lo había. Oh, dijo Stan, asintiendo con complicidad. Harry casi se rió, pues parecía que había una vacante en la escuela. Bueno, buena suerte, ¿eh? Se giró hacia el conductor. Bueno, Ernie, paremos en Hogsmeade después de Brighton. Evan tiene que ver si su padre consiguió el trabajo.
Harry se obligó a permanecer sentado en el borde de la cama a la que Stan lo había llevado. No podía acostarse. Sabía que sería un error. Había un mago con medias desparejadas, por cierto, durmiendo 2 camas más allá, pero aparte de eso, el autobús parecía estar vacío en ese nivel. Oyó un parloteo por encima de él y supuso que debía de haber otros pasajeros allí arriba. La luz de las velas en las paredes del autobús era borrosa e indistinta para sus ojos, y negó con la cabeza, intentando despejarse. Escondió su varita en el bolsillo para que nadie viera que estaba rota y apoyó la frente en la mano, preocupado de que incluso su corrector profesional se hubiera desgastado después de la noche que había tenido. Salió despedido hacia atrás cuando el autobús arrancó con un estruendo, y se mordió la lengua para no gritar de dolor. Sintió el sabor de la sangre en la boca y casi gritó de todos modos por su propia estupidez. Debería haberla soltado, si lo único que podía hacer era lesionarse más. Justo cuando se incorporaba, Stan apareció a su lado con la taza de chocolate caliente que aparentemente había pagado. Harry casi se la devolvió, pero el vapor que salía era embriagador en su estado de congelación, y la rodeó con las manos con entusiasmo. El calor lo hizo gemir, y casi hundió la cara en él al beber. El calor le sentó bien de principio a fin, y la sensación de confort fue suficiente para que pensara que mejor se la terminara y aprovechara el subidón de azúcar para seguir adelante. Otro golpe, para el que estaba mejor preparado, y entonces se precipitaron por una calle tranquila. Cuando la puerta se abrió y un pasajero descendió, Harry olió la salinidad del mar en el aire. Esto debía de ser Brighton. La siguiente parada era la suya, y casi podría besar a Stan Shumpike, con todo y manchas. Después de todo, lo lograría. Había estado a punto de desmayarse apenas salió de casa, pero ahora creía que lo lograría. El autobús volvió a sonar, Harry se puso de pie de un salto, casi le tiró la taza vacía cubierta de restos de chocolate a la cara a Stan con las prisas y se bajó del autobús. El aire nocturno le acarició la cara y casi lloró de lo bien que se sentía. El pueblo estaba bien iluminado, algo difícil de pasar por alto, ya que cada luz era una daga en sus ojos. Estaba de pie en la puerta de una especie de taberna, que estaba a rebosar de clientes, todos gritando y brindando por alguna razón. Se había perdido un día festivo, pensó. Tal vez era una fiesta mágica inglesa que no conocía. Eso no importaba ahora mismo. Lo único que importaba era llegar al colegio. Se giró y lo vio. Incluso en la oscuridad, se alzaba, impactante, contra el cielo aterciopelado, tachonado de estrellas. Enorme. Precioso. Cada descripción que se le ocurría le causaba una impresión distinta, y Harry encontró el castillo abrumador. Sin embargo, se le encogió el corazón al verlo, porque obviamente estaba a 1 milla de distancia. Caminar en ese estado le llevaría una eternidad, 15 o 20 minutos, ya que caminar con dificultad era prácticamente el único paso que podía lograr. Tal vez hubiera alguien en este pueblo que pudiera ir a la escuela, pero no. No podía hablar con nadie de esto. No podía involucrar a nadie. Él, personalmente, necesitaba llegar allí. Caminar al menos 15 minutos y esperar no desmayarse en el camino, o... El azúcar del chocolate le estaba llegando al torrente sanguíneo. No duraría mucho. Un pequeño impulso de energía, y llegaría enseguida. Podía hacerlo. Solo tenía que concentrarse. Se preguntó por qué no había hecho esto para escapar de Voldemort, y luego se dio cuenta de que solo habría sido más vulnerable si lo hubiera hecho. Se arrastró hasta el lateral de la caverna, ocultándose entre las sombras, y se transformó lo más rápido posible. Nadie vio al extraño chico sangrante convertirse en búho, pero varios vieron al gran pájaro alzar el vuelo. Con las garras aferradas a la tierra, saltó unos pasos lejos de la pared y rebotó antes de alzarse en el aire. Sus alas atraparon el cálido viento de verano que creaba el lago, y se elevó sobre el camino, batiendo las alas con furia a pesar del dolor y apresurándose para llegar a la escuela lo antes posible. Sus agudos ojos de búho vieron el bosque, el lago, a los estudiantes que caminaban en grupos hacia el castillo, alejándose de una especie de laberinto de setos junto a la escuela. Una pérdida de altura. La comprensión de que estaba descendiendo le llegó de repente, ya que aún no había tomado la decisión de bajar. Había planeado posarse en una de las torres y entrar en la escuela, pero sus alas ya no lo sostenían y caía demasiado rápido. Intentó batir las alas y frenar su avance, pero el dolor era demasiado agudo y vio que se estrellaría. Hizo lo único que podía hacer. Se dirigió a la hierba suave cerca de la entrada, donde no había mucha gente, preparó todas sus facultades mentales e hizo una de las cosas más locas que había hecho en su vida. Se transformó.
Seguía cayendo, pero lo calculó lo mejor posible y pasó de burro a adolescente a 1,5 metros del suelo. Al aterrizar, perdió el aliento, pero no se destrozó el cuerpo con el impacto, que, después de todo, era el objetivo, y se quedó allí tendido tratando de liberarse del nudo en el pecho. Su cabeza estaba descontenta con el nuevo abuso, por decirlo menos, pero se obligó a ponerse de pie. Subió los escalones con cansancio y descubrió que no podía abrir las pesadas puertas de madera. Probablemente se necesitaba magia, pensó, y casi lloró de frustración por su varita rota. Estaba tan cerca de su objetivo, pero su cuerpo le fallaba terriblemente. Golpeó la madera con las palmas de las manos. Para su sorpresa, una de las puertas se abrió y un anciano de aspecto gruñón asomó la cabeza, sosteniendo una linterna en una mano gruñona. Harry dijo algo, pero el rostro del hombre no mostró comprensión. Soltó una risita de borracho al darse cuenta de que había hablado en portugués. ¿Qué es todo esto? Gruñó. Ya hay suficiente gente destruyendo el otro lado de la escuela como para que ustedes, estudiantes extranjeros, se pierdan y destrocen este lado. Tiró de Harry hacia adentro con una mano agarrándole el hombro de la camisa y la otra sujetando la linterna que se balanceaba. Causando problemas, gruñó, y dejó a Harry allí sin decir una palabra más, dándose la vuelta y alejándose cojeando, con la linterna en la mano balanceándose contra las paredes del enorme pasillo. Espera. Gritó Harry, en inglés, estaba seguro, pero el hombre no esperó. Así que Harry se vio obligado a adentrarse más en la escuela, siguiendo el origen de la cacofonía de gritos, cantos, risas, etc. De repente, se dio cuenta de lo que había visto. La prueba final había sido esa noche, y quienquiera que hubiera ganado la Copa de los Tres Magos estaba celebrándolo. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño que sea yo, al fin volviendo a casa, quien tenga que darles la noticia que hará que todo esto carezca de sentido! Estoy seguro de que se han olvidado de mí, después de tanto tiempo. Están felices, celebrando este torneo. Y los he matado. Los he matado a todos, porque volví. Voldemort me esperaba, me quería, para hacer esa ceremonia, cuando ya se habían olvidado de mí. No se alegrarán de verme ahora que he regresado y los he condenado a todos. Sirius, lo he matado también. Se encontró de pie al pie de un tramo de escaleras. Las escaleras estaban oscuras, iluminadas solo en la parte superior por la estridente alegría del piso superior. Se preguntó a dónde conducían. Pero había una figura subiendo los escalones, moviéndose lentamente. Una especie de mutante o criatura mágica o... No, una persona cargando a otra persona. ¡Qué extraño! Un hombre subiendo las escaleras con dificultad, sin aliento, con un cuerpo inerte acuñado en sus brazos. Harry los miró fijamente mientras se acercaban. ¿Ya había matado a alguien? Era una niña. No podía verle la cara, pues su espesa cabellera castaña lo cubría y caía sobre los brazos del hombre. Había un brillo oscuro en el pelo, en un punto enmarañado, y Harry supo que sangraba. El hombre que la llevaba debía de ser profesor de la escuela, pensó Harry, con su ropa formal negra. Tenía una mata de pelo grasiento y una nariz grande, y su rostro pálido normalmente sería desagradable, pensó Harry, de no ser por la expresión de tierna preocupación que se reflejaba en él al mirar a la niña en sus brazos. Se detuvo un momento cerca de la cima, tocó con los dedos la sangre de su cabello, y su rostro se contorsionó y enfureció. Finalmente subió el último escalón, y se encontró con Harry, allí de pie, inútilmente, tambaleándose por la debilidad. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con una voz terrible y fría de ira. Harry ya se había enfrentado a Voldemort esa noche. No tenía miedo. ¿No te interesa la noble victoria de Diggory? Harry no creía haber oído nunca una pregunta más sarcástica, aunque la información le resultó útil. Así que el campeón de Hogwarts había ganado. No, la verdad es que no, dijo, imitando el acento australiano. Aún no estaba listo para declararse. Menos mal, ya ha habido suficiente, miró a la chica en sus brazos, mucha alegría esta noche. Entonces, de repente, pareció comprender que Harry no era su alumno, ni de Beauxbatons ni de Durmstrang, y que no tenía por qué estar en la escuela. Lo miró con más atención y frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Lamento decir esto, pero no es asunto tuyo, respondió Harry y miró al hombre a los ojos, desafiantes. Una mirada de asombro se apoderó del hombre, y Harry no supo por qué. La boca bajo esa gran nariz se abrió y luego se cerró sin emitir sonido alguno. Harry sintió una ligera presión, casi como una brisa ligera, sobre su mente, y quedó atónito ante la sutileza del hombre. Pero tenía demasiada práctica como para no notarlo, y cerró firmemente su mente a la intrusión. El hombre pareció aún más sorprendido, y su ceño fruncido le marcó profundamente la boca.
Tú no eres, James, dijo con dificultad. Harry dio un paso atrás, casi tan sorprendido como el hombre que tenía frente a él. Eres Harry Potter, dijo en un susurro. Harry, sinceramente, no podía distinguir las emociones del hombre en ese momento, pero estaba demasiado preocupado por sus palabras como para preocuparse por su estado de ánimo. ¿Cómo lo sabes? Tus ojos, sus ojos. El hombre pareció sacudirse la cabeza bruscamente. Llevaré a esta chica a la enfermería y tú me acompañarás hasta que pueda acompañarte a la dirección, ¿entiendes? Es Snape. Sirius me habló de él. Severus Snape, que quería a mi madre y obviamente todavía la quiere. Sus ojos, de verdad. Pensó que no sería buena idea decirlo en voz alta, así que se concentró en lo más importante. Oh, gracias a todos los dioses, suspiró Harry. Acabo de llegar y no sabía cómo encontrarlo. Dio un paso para seguir al hombre y casi se cae. Snape, que aparentemente no se perdía nada, incluso estando muy absorto, espetó. Sigue. Sin siquiera darse la vuelta. Lo estoy intentando, dijo Harry con voz entrecortada. He perdido mucha sangre, quizá te hayas dado cuenta. Con más razón deberías ir a la enfermería cuanto antes, ¿no te parece? Respondió el profesor con voz suave. Harry se divirtió. Casi le gustaba un hombre con tanta seguridad en sí mismo que podía ser sarcástico en un momento como este. Siguió al hombre a través de las sinuosas rutas de la escuela y llegaron rápidamente al ala del hospital. Harry siguió de cerca los pasos de Snape, más preocupado por desmayarse y que Snape no se diera cuenta que por no poder encontrar otro guía a su destino. La mujer que los recibió en la puerta se quedó atónita, con el rostro pálido. Acabo de atender a la señorita de la Cour y a una chica que sufrió quemaduras con fuegos artificiales ilícitos, ¿y ahora qué ha pasado? El rostro de Snape era sombrío. La atacaron, señora Pomfrey, con bastante saña. No todos están celebrando esta noche. Los elegantes dedos de la mujer mayor cubrieron su boca, sus ojos delataron su dolor, y rápidamente le ordenó a Snape que acostara a la niña en una cama. ¿Quién hubiera podido? No me hagas preguntas ahora. Hablaré primero con el director. De repente, pareció notar a Harry y se giró hacia él bruscamente. Su humor se tornó profesional al darse cuenta de la cantidad de pacientes que tenía. ¿Y a ti qué te pasa, jovencito? No sé qué le provocó la lesión, empezó Snape, pero se puede ver que ha estado sangrando mucho por el brazo y, a menos que me equivoque, su cabeza ha sufrido. No es nada que no pueda esperar, interrumpió Harry bruscamente, aún fingiendo arrastrar las palabras. Necesito ver al director inmediatamente. ¿Le importa? Le dijo a Snape, arqueando las cejas y mostrando cierta deferencia. El hombre era un adulto y, después de todo, ahora se decía que estaba de su lado. Si lo crees, llegarás a la oficina del director todavía en posesión de tus facultades, respondió Snape. Creo que soy quien mejor puede juzgar si puedo esperar unos minutos para recibir atención médica. Necesito hablar con él, sin demora. Snape se burló, pero sacó a Harry sin más argumentos, ni, milagrosamente, comentarios ingeniosos, mientras las protestas de Madame Pomfrey de que debía ser examinado de inmediato resonaban en sus oídos. Harry lo siguió tan de cerca como antes. Su respiración se volvió irregular mientras luchaba continuamente contra las náuseas y los temblores. Supongo que su deseo de ver al director es un recado para dar u obtener alguna información sobre el señor oscuro. ¿Qué te lleva a esa suposición? Tu mente no está tan cerrada a mí como te gustaría creer, respondió el maestro en voz baja, pero su mano derecha comenzó a frotarse el antebrazo izquierdo, una acción que Harry encontró muy sospechosa. Sin embargo, redobló la guardia sobre sus pensamientos, cada vez más consciente de que estaba en presencia de un legeremante experto cuyos años de experiencia probablemente le habían otorgado habilidades muy superiores a las de Harry, principalmente autodidactas. Llegaron a la gárgola, Snape le habló, y Harry no hizo ningún esfuerzo por escuchar lo que Snape decía, más allá del zumbido en sus oídos. Subió con cansancio otro tramo de escaleras, lamiéndose los labios y notando los fríos. Sabía que debería haber aceptado la ayuda de Madame Pomfrey mientras estuvo allí, pero lo que había sucedido esa noche no podía esperar a la mañana. Para cuando lo atendieran, Pettigrew podría haber escapado de la casa. Llegaron a la puerta del despacho de Dumbledore, llamaron y entraron sin esperar permiso. Harry presentía que esa era la forma habitual de Snape de entrar, o de hacer casi todo, de hecho. Rápido y sin importarle los sentimientos de nadie. Tan pronto como Sirius lo vio, corrió hacia adelante, con los ojos desorbitados, y agarró a Harry por los hombros. Merlin, ¿qué pasó? Bueno, hay mucho que explicar. Fue Voldemort.
Sirius suspiró y lo apretó con fuerza por los hombros. «Estás aquí, estás vivo», murmuró con voz ronca, y luego puso una cara de profundo disgusto. Después de un ataque que el profesor Dumbledore acaba de explicar que jamás habría ocurrido si te hubiera dejado en paz desde el principio. ¿Qué quieres decir? Harry frunció el ceño. Quiero decir que tenías protección mágica mientras vivías con un pariente de tu madre. Por desgracia, ya no la tenemos. Miró a Harry de arriba abajo con un ligero pánico. ¿Y ahora esto? No debería haberte dejado solo. Harry gruñó con disgusto, desacostumbrado a ver a Sirius como algo más que el hombre al mando. Obviamente, Dumbledore lo había intimidado de alguna manera, y algo que Harry nunca quiso ver en su vida era a Sirius intimidado por nadie ni por nada, excepto por Catalina, claro. Y el hombre de cabello plateado con gafas de media luna era lo más alejado de una diosa brasileña que Harry había visto jamás. ¿Y qué te pasó? Siempre has dicho, al diablo con los torpedos, a toda máquina. ¿Acaso darle las pelotas al viejo es el precio normal de la entrada a su oficina o algo así? Preguntó, con la voz desgarrada por la decepción. Interesante, sin embargo. Tal es el poder del director. Necesito recordarlo. Perdió el hilo de sus pensamientos en la confusión de su mente. Sirius se irguió sorprendido, con una ira repentina que se disipó enseguida y lo dejó riendo a pesar de lo que veía. Su risa era un poco histérica, sí, pero las palabras de Harry fueron como un jarro de agua fría en su rostro. ¿Qué le pasaba? Automáticamente había vuelto a creer que Dumbledore estaba al mando. ¿Qué había pasado con todas sus preguntas, con todas sus dudas? Harry las trajo de vuelta. Fue ver la situación de Harry 6 años atrás lo que lo hizo cuestionar al anciano, y fue verlo ahora lo que le recordó en quien se había convertido en los últimos 6 años. Era como lo habían dicho hacía apenas unos momentos. Ya no tenía 17 años. ¿Y quién sino él le había dado a Harry las herramientas para llegar tan lejos? Sirius se volvió hacia Dumbledore, recuperando su actitud inicial al entrar en la oficina. Tiene razón, señor, se encogió de hombros. De hecho, creo que debería disculparme por haberme dejado convencer tan fácilmente. La seguridad de Harry es primordial para mí, y era su seguridad la que estaba garantizando al acogerlo y darle un hogar amoroso. Lo perdí de vista por un momento, pero no lo volveré a hacer, prometió. Harry miraba con lástima por encima del hombro de Sirius a Dumbledore, quien se había levantado al entrar, pero permanecía inmóvil, aparentemente esperando su turno para hablar. ¿Intentas hacerle creer que prefiero ser mágicamente intocable con los Dursley que estar con él y tan lejos como para ser prácticamente intocable? Hay que reconocerle su originalidad, director. Sin embargo, los ojos de Dumbledore estaban fijos en Sirius, y sus brillantes ojos azules brillaban con una especie de humor. Ni idea, la verdad, dijo en voz baja. De lo más inusual. Se oyó un bufido de incredulidad detrás de Harry. Se giró y vio que Snape estaba rígido, con la mandíbula apretada, mirando a Sirius con odio. Recordó el antagonismo entre ellos dos, pero no había tiempo para eso ahora. Snape probablemente podría haberte dicho esto tan bien como yo, dado que lees la mente y todo eso, claro, le dijo Harry al profesor con dulzura melosa, pero Voldemort ha regresado por completo. Tomó mi sangre para un ritual y resucitó un cuerpo real. Por suerte para todos, mi sangre era tan simbólica para él que quiso esperar, supongo, añadió en un tono pensativo y tranquilo, con aire burlón, o habría agarrado a cualquiera que se le hubiera opuesto y habría hecho esto en cuanto tuvo un sirviente que lo ayudara. Al menos, eso es lo que lleva diciendo todo el año. ¿Cómo te atrapó? Preguntó Sirius, sacudiendo ligeramente los hombros de Harry. Harry no pudo evitar gritar de dolor, y Sirius lo soltó. Harry, ¿saliste de casa? ¿A dónde fuiste? Harry sonrió con dolor. Peter Pettigrew vino y me dijo que era Arthur Weasley para que lo acompañara. Obviamente, sabía que no lo era, ya que siempre lo había visto en sueños, pero lo invité a entrar de todos modos para poder sacarlo. Son buenas noticias, de verdad. Significa que Voldemort no sabe de los sueños, no sabe que he podido verlo. El zumbido en sus oídos se había vuelto muy fuerte. Su visión se dispersaba en pequeñas motas de luz y oscuridad, por lo que ya ni siquiera podía ver la habitación. Así que me lanzó un traslador, pero no pasa nada, porque lo tengo atado en la casa. Sirius, te traje a Pettigrew, ahora serás perdonado. Aún intentando hablar, Harry cayó al suelo, sin fuerzas. Mientras su visión y mente se oscurecían, oyó la voz altiva de Snape. Ahora que ha escuchado el informe del chico, tengo que hablar con usted urgentemente, director. Capítulo 25. Sonidos molestos y algo rozándole la mejilla.
¿Una mosca, un mosquito? Levantó la mano para apartarlo y jadeó de dolor. Despierta, niña. Abre los ojos y mírame. Reconoció la sensación en su mejilla como la palma de la mano de alguien y, de mala gana, obedeció a la voz insistente. ¿Qué? Susurró con voz ronca, deseando que las miradas mataran, porque la anciana estaría muerta. ¿Cómo te llamas? Sintió un vuelco en el estómago, alarmado, y recordó por qué le dolía el brazo. Parecía que lo habían vuelto a capturar. Yacía en la oscuridad, indefenso bajo la mirada de aquella mujer, y por alguna razón querían interrogarlo. Evan, susurró obstinadamente, decidido a que incluso bajo tortura mantendría la personalidad de un mago australiano sin nada destacable. Muy bien. ¿Qué día es hoy? La miró con recelo. ¿Cómo voy a saberlo? Dijo, aún susurrando desde la pesadez del sueño. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tranquilo, señor Rivers, solo estoy revisando su lesión en la cabeza. Su padre dice que vino a pedir ayuda cuando tropezó y se cayó por las escaleras de su casa. ¿Es cierto? Oh, me acuerdo de ti, dijo con un alivio que lo recorrió cálidamente, disipando la opresión en el estómago. Estoy en Hogwarts. No recuerdo tu nombre. Soy Pomfrey, señor Rivers. ¿Cómo se lesionó el brazo? No me acuerdo, gruñó, y se giró de lado, apretando contra el pecho el brazo, vendado con maestría. Tengo la cabeza bien, voy a volver a dormir. Déjame ver tus pupilas. Por la mañana. Ya se estaba alejando de nuevo, la vela que se consumía y la mujer que la sostenía sobre él ya medio olvidadas. Oyó a alguien hablar y salió lentamente de la niebla del sueño. Incluso antes de abrir los ojos, supo que era de día. Solo había oído la voz de una mujer en la cama, y se preguntó por qué Ana intentaba hablarle mientras dormía. Extendió la mano para rodearla con el brazo, para demostrarle que no se arrepentía y que ella valía la pena, no se topó con sus maravillosas y cálidas curvas, sino con una manta vacía, y entonces su mano tocó el frío metal. Abrió los ojos de golpe. Su mano se aferraba al marco de la pequeña cama de hospital en la que yacía, y la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas emplomadas con diseños extravagantes. Extendió la mano hacia el borde de la cama para coger sus gafas, pero no estaban allí. Frunció el ceño, pero no las vio por ningún lado. Entrecerró los ojos, intentando ver el resto de la habitación. Había una hilera entera de camas vacías extendidas frente a él, y se giró hacia el otro lado, esperando gemir de dolor, pero gratamente sorprendido por el estado de su brazo. Mirando hacia el otro lado había una cama ocupada, sobre la cual Madame Pomfrey estaba de pie, conversando con su paciente, una chica de pelo rojo intenso. Detrás de ellas había una puerta que conducía, Harry estaba seguro, a la sala de suministros y posiblemente a sus aposentos personales, y también a un par de amplias puertas dobles, que eran la salida de la enfermería, si no recordaba mal. Ah, mira quién se ha despertado, dijo Pomfrey alegremente, alejándose del chico en la otra cama para acercarse a él. Bueno, vamos a verte. Me siento genial, protestó Harry, intentando repelerla. No necesitaba nada, se sentía de maravilla comparado con la noche anterior. No creía estar al 100%, pero sin duda le habían dado una poción reconstituyente de sangre perfectamente preparada esa noche que lo había revitalizado, y el chichón en la nuca prácticamente había desaparecido. Un pequeño milagro después de haber sido lanzado contra la lápida de esa manera. Estoy bien. Yo lo juzgaré, replicó ella, y usó su varita para examinarlo a fondo. Sus cejas se alzaron hacia la línea del cabello, alarmantemente. Supongo que sí. Muy bien, señor Rivers, lo liberaré esta misma tarde cuando esté segura de que su herida en la cabeza no ha dejado daños permanentes. ¿Y yo qué? Objetó la chica de la otra cama. Sufrió una quemadura muy fea con los fuegos artificiales de su hermano, señorita Weasley, y debería estar muy agradecida de que haya logrado reponer su piel, dijo Pomfrey, apretando los labios en una fina línea de intimidación. No tuvo ningún efecto evidente, ya que la chica simplemente levantó una ceja y volvió a apretar los labios. Pomfrey alzó las manos y suspiró. Puede irse también esta tarde, señorita Weasley, y la próxima vez tenga cuidado con esos granujas. Harry se sorprendió al conocer por fin a un miembro del contingente inglés del clan Weasley. Dudaba mucho en mencionar que conocía a sus hermanos hasta tener la oportunidad de hablar con Sirius y averiguar cuál sería su historia. ¿Habían capturado a Pettigrew o se había escapado? ¿Estaban revelando sus verdaderas identidades? Mejor callarse. De hecho, mejor ni mencionar sus gafas perdidas hasta saber por qué. Se apartó el pelo de los ojos con irritación y, de repente, se dio cuenta de que su pelo era varios centímetros más largo que la noche anterior.
Le colgaba en un flequillo desgreñado alrededor de la cara, y su mano se detuvo. Mejor no moverlo. Alguien se lo había dejado crecer la noche anterior, con un propósito muy específico. Sigilosamente, deslizó la mano bajo la línea del cabello y se dio cuenta de que cubría su cicatriz. Sostuvo un mechón del pelo suelto, lejos de su frente. Castaño claro, arenoso. Por supuesto. El pelo de Sirius probablemente sería del mismo color. Este era el disfraz, y más le valía no arruinarlo apartándoselo de los ojos y mostrando la cicatriz que cubría a todos. Cuando Madame Pomfrey desapareció en el cuarto de suministros, cloqueando y murmurando para sí misma, la chica en la otra cama se giró hacia Harry e hizo una mueca, luego sonrió. Bueno, tengo entendido que tú y tu padre son de Brisbane, dijo con entusiasmo. ¿Qué les hizo decidir mudarse tan lejos? ¿No había ningún puesto de profesor en Australia para él? Harry pensó rápido. Parecía que no tendría oportunidad de hablar con Sirius primero, pero era obvio que había tomado la decisión correcta al actuar como Evan Rivers. No parecía ser la típica historia de viajeros buscando un hogar. Sin embargo, parecía que Sirius había corrido la voz de que en realidad eran australianos. Oh, ¿sabes? Necesitábamos un cambio, dijo, intentando sonar despreocupado. Mantuvo la mirada fija en Ana, recordando sus risas mientras aprendía con cuidado a imitar sus patrones y ritmos de habla. Era difícil con el pelo haciéndole cosquillas en la frente. Nunca antes se había descuidado tanto el pelo. ¿De verdad te caíste por las escaleras anoche? Preguntó. Debes ser muy torpe. Normalmente no, dijo, intentando mantener un tono desenfadado a pesar de las náuseas que lo embargaban al recordar la noche anterior. Estaba intentando guardar mis cosas en la nueva habitación y no veía por dónde iba. Se incorporó con cautela y miró a su alrededor, a la enfermería, por lo demás desierta. ¿Dónde está la otra chica? ¿Qué otra chica? La que trajeron anoche estaba herida. Pensé que la habían atacado o algo así. Tenía un pelo castaño que le salía por todas partes. Ah, sí, dijo la chica Weasley con voz apagada. Sus padres vinieron a buscarla esta mañana para sacarla de aquí. ¿Quién es ella? Ella está en mi casa, la casa Gryffindor. Sabes sobre las casas, ¿verdad? Por supuesto, dijo impaciente por escuchar el resto. Se llama Hermione Granger. Anoche, no estoy segura de qué pasó, ya que solo lo sé por intentar escuchar a escondidas lo que Madame Pomfrey les contaba a sus padres, pero sé que fue Víctor Krum. ¿Krum? Preguntó Harry con incredulidad, recordando al adolescente que recordaba del partido de Quidditch en Bulgaria. Sabía que Krum era el campeón de Durmstrang, pero en ese momento lo había olvidado. El torneo no le había interesado demasiado. Estaba terriblemente decepcionado por perder el torneo, claro, y sé que Granger fue a consolarlo. Llevan todo el año flirteando. Debió de... La voz de la chica Weasley se fue apagando, ahora parecía incómoda. Ya sabes. Se desquitó con ella. Al fin y al cabo, es de Hogwarts. Y no tiene a nadie que la cuide, sus padres son muggles y todo eso. ¿A quién le importa? Gruñó Harry, sintiéndose inexplicablemente indignado. No dejaba de recordar su cuerpo inerte en brazos del profesor, la sangre en su cabello y la palidez de su piel. No debería necesitar que la cuidaran, Krum no tenía derecho. Sorprendida por su vehemencia, ella no discutió. El profesor Snape fue quien la encontró. ¿Qué le hizo a Krum? ¿Oíste algo al respecto? Recordando la expresión de ira en el rostro de Snape, estaba dispuesto a creer que Snape había dejado al chico atado en sus propias entrañas, como mínimo. Estaba furioso por algo así en su escuela. No lo sé, se encogió de hombros. Espero que haya sido algo horrible. O sea, realmente horrible. Tienes razón, nunca debió, bueno. No hay nada que decir a menos que sepamos más. Harry empezaba a sentirse culpable por hablar de ello, así que se rindió y se recostó en la cama con un suspiro. Ya quería recuperar sus gafas. Deseaba que Sirius entrara y explicara qué estaba pasando. Pettigrew debía de haberse escapado otra vez, esa es la única razón de la historia de Rivers. Debería haber tomado más precauciones, pero no lo hice. ¿Cómo era esa frase sobre la leche derramada? Harry sabía que sin Pettigrew para demostrar la inocencia de Sirius, las cosas se iban a poner muy peliagudas por aquí. ¿Quién sabía qué dirían de la supervivencia de Harry? Quizás dirían que Sirius lo había entrenado como mortífago. La gran puerta de la entrada se abrió y se incorporó, expectante. Un grupo de adolescentes pelirrojos entró en tropel por la puerta, y se recostó con un suspiro. Se sentía perfectamente bien como para irse, y casi estaba pensando en escabullirse a buscar a Sirius, ya que este no estaba del todo preocupado por él.
Pero Madame Pomfrey salió corriendo, agitando su delantal blanco almidonado ante los intrusos, y Harry supo que jamás lograría pasar su vista de águila. Gimli. Oh, Jin, ¿estás bien? ¿Por qué te tienen aquí? A mí me parece que estás muy bien. Está bien, señorita, no se despeine. Uno de los gemelos robustos y pecosos se giró y le gritó a Madame Pomfrey. Después de todo, solo estamos aquí para ver a nuestra hermana. Añadió la otra gemela con aire ofendido. Vieja gruñona, murmuró la alta y flacucha. La muchacha parecía sorprendida y complacida de verlos, pero su tono de voz era frío y altivo. Ni siquiera estaría aquí si no fuera por ti, ¿verdad? Oh, Jin, no seas así, murmuró uno de los gemelos. Te dijimos que no lo sostuvieras así, ¿no? Y somos nosotros los que nos enfrentamos a un verano de dolor por parte de mamá a petición de McGonagall, no tú. Te atenderán todos tus caprichos durante semanas hasta que te canses de ordeñarla, añadió el más joven, casi en voz baja, pero perfectamente audible para Harry, ya que estaba parado más cerca de su cama. Solo 2 visitas por paciente. Insistió Madame Pomfrey, aún rondando por los alrededores. Obviamente estaba muy nerviosa por el daño que un grupo de Weasleys podría causar en la enfermería, pensó Harry divertido, y probablemente se inventó esta regla en el momento. Después del intercambio de cartas con Charlie y las historias que había oído, estaba bastante seguro de que tenía buenas razones para preocuparse. Uno de ustedes tendrá que irse. Los 3 chicos se miraron con expresión calculadora, y entonces uno de los gemelos dijo, bueno, vale, y se giró para mirar a Harry. Felicidades, tienes visita. Madame Pomfrey habría empezado a chillar, pero Harry simplemente sonrió y le tendió la mano, todavía maravillado por su habilidad para usarla a pesar de sus conocimientos de medicina mágica. Nunca antes había visto sus resultados en sí mismo. Evan Rivers, dijo arrastrando las palabras. ¿Quién eres tú? ¿Has oído hablar de nosotros? Dijo el gemelo con satisfacción, fingiendo limpiarse las uñas con la camisa. Soy Fred. ¿Construyes fuegos artificiales? Prototipo, dijo Fred encogiéndose de hombros. En etapas muy tempranas, por supuesto, y esperamos tener productos mucho mejores en el futuro. De ahí las lesiones, añadió, señalando con la cabeza la cama de Gimli. Qué bien, dijo Harry, con una afición que nunca había superado. Debió de ser un montón de trabajo. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo duro, cuando la ocasión lo requiere. Arqueó las cejas. No se lo digas a los profesores. Harry sonrió y estiró los hombros perezosamente. Yo. Jamás. Entonces, ¿de dónde vienes? No eres de Hogwarts. Oh, ese es mi nuevo amigo, el más torpe del mundo, gritó Ginny desde la cama de al lado antes de que Harry pudiera responder. Él y su padre acaban de llegar de Brisbane. Supongo que su padre sustituirá a Moody el año que viene. Esto fue nuevo para Harry, pero él simplemente sonrió con confianza. Entonces, ¿irás a Hogwarts en otoño? ¿En qué año estás? La sonrisa de Harry quería desvanecerse, pero no lo permitió, intentando proyectar una actitud despreocupada. Mi padre y yo aún no hemos terminado de hablar de eso, dijo, una declaración que parecía desprovista de cualquier compromiso con un plan de acción. ¿Dónde demonios estaba Sirius? Como si Harry hubiera extendido la mano y lo hubiera llamado allí, Sirius abrió la puerta y entró. Aquí estás, dijo Harry. Oh, bien, ya despertaste, dijo Sirius alegremente, imitando al máximo su acento de Brisbane, y Harry supuso que probablemente era el único en la habitación que notaba la diferencia. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, padre, gruñó, metiendo una mano bajo su desgreñado cabello para rascarse irritablemente la frente, atrayendo deliberadamente la atención hacia su nuevo peinado. Sirius puso los ojos en blanco. Puedes enfadarte más tarde por estar atrapado en la enfermería, tenemos cosas que hacer ahora mismo. Además, no puedes culparme por estar ocupado asegurando tu felicidad futura, ¿verdad? Harry resopló. Parece que has estado planeando mi matrimonio. Sirius le sonrió. Evan, puede que no te guste esto, pero tengo que decirte algo. Harry le lanzó la almohada. Sirius la atrapó con una mano y casi la devolvió, pero entonces se dio cuenta de que lo observaban 4 pares de ojos interesados, sin mencionar uno que ansiaba asegurarse de que la curación del paciente no se viera interrumpida por gestos infantiles de hombres adultos. Dejó la almohada al pie de la cama y le tendió la mano a Harry. Vamos, sube, dijo con energía. Su voz, afectada por el público, sonaba muy inglesa. Tienes que ir a ver al director y hablar de algunas cosas. Ah, unas cuantas cosas. Pensó Harry, pero no podía culpar a Sirius por guardarse esas cosas para sí mismo en ese momento.
Aún así, contuvo la risa mientras permitía que Sirius lo ayudara a ponerse de pie. Hizo algo que había intentado pocas veces en el pasado, con la esperanza de que funcionara. Envió a la mente de Sirius un destello de lo que él mismo veía, o mejor dicho, no veía. Sirius gruñó sorprendido y se pasó una mano por la cara. No había nada malo en los ojos de Sirius, por supuesto, y Harry solo los había enviado un instante, así que se recuperó rápidamente. Miró a Harry, quien cruzó los brazos sobre el pecho esperando alguna explicación. Vamos, dijo Sirius, y le puso una mano en la espalda para guiarlo hacia la puerta. Harry cogió su camisa del carrito al pie de la cama y se la puso. Como solo llevaba unos pantalones holgados de lana que reconoció como suyos, sentía la necesidad de más ropa en presencia de desconocidos. Ponerse la camisa lo hizo sentir mejor, y la reconoció como una que había estado en su mochila en el avión. Obviamente, Sirius había estado en casa. Toma, dijo Sirius, sacando las gafas de Harry del bolsillo de su camisa y entregándoselas. Póntelas, pero no nos crucemos con nadie de camino a la oficina, si podemos evitarlo. ¿Parte del disfraz? Sí. Dumbledore y yo hablamos de ello, discutimos, en realidad, durante una buena hora, pero por fin creemos que hemos encontrado algo. Es probable que los alumnos más jóvenes no sepan cómo se supone que debes lucir. Si lo sabían, lo han olvidado, y con unos pequeños cambios bastará para los mayores. Los adultos están bastante de nuestro lado, así que harán lo que puedan para ayudarnos, no para exponernos. Supongo que esto significa que asistiré aquí en otoño, ¿no? Tras haber estado en la enfermería la noche anterior en el despacho de Dumbledore, Harry, sin embargo, se sentía inseguro y dejó que Sirius lo guiara. Sirius se giró hacia él para responder. Sí. Esa fue parte de la razón por la que estaba lista para volver, ya hablamos de esto. Tienes que estudiar y obtener una certificación formal si quieres tener futuro. Pero con el color de tu pelo, que será fácil de mantener en secreto, y el largo, que será una forma mucho menos visible de ocultar la cicatriz que rodea tu dormitorio que el maquillaje, aunque más arriesgada. Y supongo que este verano me compraré lentes de contacto, ¿no? Sirius se encogió de hombros con impotencia. Te hará parecerte menos a James y Lily. Aceptaremos lo que podamos. Es una solución temporal, como mucho. ¿Cómo vamos a hacer que parezca que solo soy un estudiante cualquiera que asistirá aquí y que llegará al país justo cuando lo hizo Harry Potter? Nadie sabe que Harry Potter está en ningún lugar en este momento. Excepto Voldemort y sus seguidores. Sí, excepto Voldemort. Pero dejaré que Dumbledore explique por qué es probable que guarde silencio al respecto durante un tiempo, y cómo nos beneficiará cuando se sepa. De todos modos, me gustaría saber tu opinión antes de tomar una decisión final. Tienes tanta influencia como cualquiera, y Merlin sabe que tienes mucha perspicacia. Esto no servirá de nada si no te gusta. ¿Dumbledore dijo eso? Sirius sonrió, y Harry pensó en los afilados caninos de su forma animaga en ese momento. No, lo hice. Dumbledore vivirá con ello. No eres su ahijado. Cierto. Por suerte. Oye, ¿eso significa que no atrapaste a Peter? ¿Se escapó? Una mirada amenazadora se apoderó de Sirius, pero negó con la cabeza. No. Lo tenemos. Se convirtió en rata y se escapó de tus ataduras, claro, pero Creacher tuvo que obedecerte, así que no pudo abrir la puerta y dejarlo salir. Por cierto, ¿qué hiciste con su varita? Harry recordó la noche anterior e intentó descifrar su estado mental confuso y sus recuerdos erróneos. Creo que está entre los arbustos junto a la puerta. Oh, genial, lo veremos luego. En fin, ser una rata era su única vía de escape. Lo preví y me aparecí dentro para que no pudiera escabullirse mientras yo entraba. Lo obligué a volver a su forma humana y el director y yo lo escoltamos a la cárcel. ¿El ministerio sabe que eres inocente? ¿Estás indultado? Harry estaba listo para hablar con entusiasmo sobre la gran noticia, pero algo en el rostro de Sirius lo detuvo. Más o menos. Es un poco complicado. ¿Qué? No estoy aquí, explicó Sirius lentamente. Porque si yo estuviera aquí, tú también estarías aquí. Entonces, Sirius lo miró perplejo. ¿No es así como lo quieres? Hago todo lo posible por mantener tu identidad en secreto porque sabía que querrías pasar desapercibido. Al menos por un tiempo, hasta que averigüemos qué está pasando en este país y dónde están los puntos fuertes de Voldemort. No quiero que tengas que lidiar con la opinión pública ahora mismo. Harry se sorprendió, pero no debería. Sirius siempre pensaba en él primero y siempre actuaba como mejor le parecía. Tienes razón, dijo, pero despacio y con cuidado, mientras lo pensaba. Es lo que quiero, y tienes razón en que primero hay que controlar las cosas.
El secreto es bueno. Necesito la cobertura de la prensa tanto como un sapullido. Eso no fue agradable. Uf. Maldito Sascha, directo al infierno por sus malditas lecciones experimentales. Fue entonces cuando Sirius y Harry decidieron que debían dejar de susurrar en el pasillo y subir al despacho de Dumbledore. Cualquier asunto a partir de ese momento sería mejor resolverlo entre los tres, a puerta cerrada. He contactado con todos, dijo Dumbledore sin preámbulos al entrar en la oficina. Harry se quedó perplejo, aunque mantuvo una apariencia serena, pero Sirius no se inmutó. Todos los que están vivos, querrás decir. Sí, por supuesto, dijo Dumbledore con perfecta cortesía a pesar del comentario indiscreto. El hermoso pájaro posado frente a él emitió un trino de desaprobación, con un ojo brillante fijo en Sirius. No quedamos tantos como quisiera, admitió en voz baja, acariciando al pájaro con una mano. Pero lo que queda de la orden ha sido llamado. Supongo que los nuevos reclutas son una prioridad, dijo Sirius, tomando asiento con calma. Harry permaneció de pie. Aún no estaba lo suficientemente seguro de sí mismo. Tendrá que ser así. El pájaro, acicalando sus vibrantes plumas, trinó nuevamente, mucho más suavemente, frotando su cabeza contra la mano de Dumbledore. Alastor ya está pensando en eso. Me dice que hay jóvenes aurores prometedores con los que debe hablar de inmediato. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dijo Harry, sintiéndose como si interrumpiera, pero se sentía perdido en lo que prometía ser un plan intrincado. ¿Cómo vas a convencer a la gente de que Voldemort está en el poder, sin mí? ¿Sin ti? Repitió Dumbledore, sonando sorprendido. Quiero decir, si supuestamente no estoy aquí, entonces no puedo haber sido testigo de todo esto, y será muy difícil que la gente crea lo que pasó sin un testigo. Tienes razón, intervino Sirius, y al director no le gusta, pero así será. Tú sigues muerto, yo sigo siendo un fugitivo, y Evan Rivers y su padre se unen a Hogwarts. Es lo mejor para nosotros ahora mismo. Hará que sea más difícil convencer a la gente de que son necesarios en la lucha contra Voldemort, pero lo conseguiremos. ¿Y qué hay de Neville Longbottom? Preguntó Harry en voz baja. ¿Sabe de la profecía? Sabe algunas cosas, dijo Dumbledore, atónito de que Harry hubiera pensado en el otro chico. He hablado con él. Está decidido a seguir en su puesto mientras sea necesario. Si no sabe que has regresado, creerá que eres quien dices ser. Esto no va a acabar bien, pensó Harry, con una sensación de fatalidad. Cuando la cosa se ponga fea, madre mía. Y decidió, en privado y sin mirar a ninguno de los dos a los ojos, que hablaría con Neville personalmente. Los dos tendrían una conversación sobre esto. Cuando Harry lo conociera y tuviera la oportunidad de evaluarlo, le diría la verdad a Neville. Pero había preocupaciones más urgentes en ese momento. ¿Cuánto tiempo va a durar este alias? ¿Y no está involucrado el ministerio si Pettigrew está arrestado? Alguien allí tiene que saber de todo esto. Tienes razón, dijo Dumbledore lentamente. Hay algunas personas que conocen toda la verdad, pero la mayoría simplemente sabe que Peter Pettigrew incriminó a Sirius Black y finalmente fue capturado. Que tú y Sirius han llegado al país se mantiene en secreto. Su rostro dejaba claro lo descontento que estaba con todo esto. Sabía que no había manera de que esto terminara bien, tal como pensaba Harry. No le gustaba nada. Y Harry sabía que había organizado todo esto porque Sirius había amenazado con sacarlo del país y desaparecer de nuevo. No era probable que funcionara igual de bien la segunda vez, pero desperdiciaría meses que deberían dedicarse a subvertir la influencia de Voldemort. Esta era la manera de asegurar su cooperación. Harry tenía sentimientos encontrados al respecto. Era un poco irracional por parte de Sirius pensar que lo mejor para ellos era más importante que lo mejor para el país, pero lo entendía. Y no podía pedirle a Sirius que cambiara de opinión, porque no quería. La idea de simplemente declararse y salir al ojo público le producía malestar, y sabía que lo prefería de esa manera. ¿Qué pasa con Voldemort? Los labios de Dumbledore se tensaron. Se mantendrá callado, por ahora. ¿Por qué? Porque se preguntará por qué hemos elegido este camino. Creerá que tenemos un plan mucho más elaborado del que realmente tenemos, y esperará a que mostremos nuestras cartas, mientras trabaja entre bastidores para comprenderlo. Le servirá para que el mundo crea que todo sigue con normalidad. Le conviene que el público crea que no ha regresado, para que pueda obtener poder en secreto. Permitirá que su presencia pase desapercibida, por ahora, para poder reconstruir e intentar descubrir qué estamos haciendo. Ya veo. Tiene sentido, admitió Harry, pensando que sería mejor prestar mucha más atención a sus sueños, suponiendo que aún los tendría después de la noche anterior.
No había habido nada que lo atormentara durante su estancia en la enfermería. Solo podía esperar, pero tal vez sería mejor si soñaba. Podría ayudarlos a mantenerse conectados. ¿Y el ministerio? Tiene sus propios diseños, murmuró Dumbledore. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Sirius, quien hasta el momento se había conformado con dejar que Harry y Dumbledore resolvieran las cosas. Significa que están negociando conmigo. Aún no hemos tomado una decisión. ¿Una decisión sobre qué? Tienen la mirada puesta en esta escuela, dijo con una sonrisa dolorosa. Ya veremos. Ahora, Harry, disculpa mis modales, no te he presentado. Este es Fawkes, mi Fénix. Fawkes, te presento al joven Harry Potter. Encantado de conocerte, dijo Harry con incertidumbre, intentando recordar si alguna vez había estudiado Fénix. Quizás era hora de que volviera a la escuela. Entonces, ¿vas a dar clases aquí? No hay gran cambio, pero supongo que tendrás que dar clases más complicadas de lo habitual. Supongo que tendré que encargarme de tu clase. Harry miró a Sirius, que cogía otro sándwich del plato que compartían en el despacho de Dumbledore mientras el venerable, presunto, líder de la Orden del Fénix estaba en el ministerio, enfrascado en nuevas negociaciones. ¿No se supone que el puesto de defensa está maldito? Bueno, sí, admitió Sirius con la boca llena de sándwich. Tragó saliva. Pero eso ya lo veremos. Harry estaba trabajando en su sándwich muy distraídamente, más ocupado pensando en todo lo que estaba sucediendo hoy. Los planes que estaban haciendo preocupaban cada neurona libre. Todo se derrumbará, seguía pensando. Era triste, pero no podía deshacerse de él. Este plan estaba lleno de agujeros, y no duraría mucho. Pero tal vez dure lo suficiente para que podamos contraatacar. Estaba seguro de que Dumbledore y Sirius estaban pensando lo mismo, y realmente dudaba que alguien fuera de ellos tres lo supiera todo. Todos sabemos que no funcionará por mucho tiempo, y solo esperamos que funcione lo suficiente como para que nos sea de alguna utilidad. Estamos evitando que Voldemort haga movimientos dramáticos, nos estamos manteniendo lo más seguros posible disfrazados en Hogwarts, y luego está el ministerio. ¿Y qué hay de tu perdón? Preguntó Harry de repente. ¿Qué pasa? Había una mirada evasiva en los ojos de su padrino. Harry suspiró. Sea lo que sea, dímelo. Sirius suspiró y tomó el periódico doblado del escritorio de Dumbledore. Lo desdobló y se lo entregó a Harry. Harry quedó impactado y desconcertado. La portada anunciaba el arresto de Pettigrew en enormes letras mayúsculas, y la fotografía mostraba al hombre desaliñado intentando esquivar la cámara con tics nerviosos. Supongo que lo hicimos público, dijo lentamente, hojeando el artículo. ¿Y te ruegan que vengas a casa y les digas dónde estoy? Levantó la vista. ¿Cómo es que esto nos sirve para disfrazarnos? En realidad, es perfecto, dijo Sirius, y dio otro bocado. Harry lo perdonó. Había estado ocupado toda la noche con sus cosas y probablemente no había comido desde el desayuno de ayer. Harry tampoco, por cierto, pero con todo esto, simplemente no le apetecía tener mucha hambre. Creo que lo entiendo, dijo Harry. Si te dan la bienvenida a casa, no hay razón para que te escondas bajo un alias. De hecho, nos beneficiará. Por un tiempo. Asintió Sirius, y dio un buen trago a su jugo de calabaza. Había olvidado cómo era la comida de los elfos domésticos aquí, dijo con satisfacción, dándose una palmadita en el estómago. No es que no lo aprecie cuando lo haces, añadió apresuradamente. Igualmente, dijo Harry con los ojos entrecerrados, y dio un sorbo mucho más pausado al café que había pedido para animarse y quitarse la sensación de pesadez en la boca. ¿Tienes prisa? Sí. Tenemos cita con un optometrista, un skip que le debe algunos favores a Dumbledore. Harry gimió. ¿Lentes de contacto? Sirius se encogió de hombros. Marrones. ¿Marrón? Dijo Harry, haciendo una mueca. Entiendo por qué no pueden ser verdes, pero marrón. ¿Hay algo malo con los ojos marrones? Preguntó Sirius. La mente de Harry, con vida propia, se dirigió a la guapísima pelirroja con sus maravillosos hermanos mayores con quienes había hablado esa mañana. La guapa pelirroja de bonitos ojos marrones. No, nada, dijo. Era un plan pésimo, pero tendría la oportunidad de ver cómo se veía con sus lentes correctivos. Sirius lo miró con curiosidad, pero Harry lo ignoró y volvió a su sándwich. Voy a hacer una prueba para el equipo de Quidditch. Por fin podré jugar con otros. Quizá juegue al Quidditch. Va a ser un verano muy difícil, dijo Sirius, cambiando de tema. ¿Por qué? Vamos a estar atrapados en casa la mayor parte del tiempo. Harry pensó en el número 12 de Grimmauld Place.
Telarañas, polvo, artefactos malignos, recuerdos deprimentes, además de un Sirius inquieto y un elfo doméstico espeluznante, que se odiaban mutuamente y probablemente no estaban dispuestos a sentarse a hablar de ello. Genial, murmuró Harry. Tomó el café. Lo iba a necesitar.